soy Nacho, yo de formación soy médico, pero cuando elegí la carrera la elegí pensando en dedicarme al deporte. Por algún motivo, pues con esa edad no quise entrar en los estudios tipo CAFID o tipo educación física, pues no sé bien por qué, y me quise dedicar al deporte desde una perspectiva un poco más de salud, pero siempre tuve claro que quería trabajar con deportistas aunque eligiera medicina. Después, cuando terminé la licenciatura, la especialidad de medicina deportiva justo estaba desapareciendo en España, ya no se podía elegir. Justo mi promoción fue la última que habría podido elegir medicina deportiva, pero yo no le vi mucho sentido a elegir una especialidad en desaparición, o sea, una especialidad para ser la última promoción, digámoslo así, ¿no? Y entonces cogí medicina interna, que es medicina general, para poder saber un poco de todo, ¿no? Los pulmones, corazón, nutrición, y bueno, y durante esos años de medicina interna pues he estudiado todo lo que he podido y he trabajado todo lo que he podido con deportistas. Luego me iba a ir a Inglaterra a hacer medicina deportiva en Inglaterra, pero justo vino el COVID pospuso lo de las entrevistas de Inglaterra y ya desde que terminé la especialidad siempre he tenido trabajo como médico deportivo sin una titulación oficial, digámoslo así. Pero ya vamos, desde que tengo la licenciatura siempre he trabajado entrenando deportistas y atendiendo a la salud de deportistas, yendo a eventos, a carreras y demás. Y bueno, pues aquí estamos. Voy a hablar un poquito de fisiología del ejercicio, vías metabólicas, un par de conceptos sobre fibras musculares y un poquito sobre zonas de entrenamiento. Bien, después quiero hablar de lo que sería medir la carga de entrenamiento e intentar medir la forma física, ¿vale? Y para eso tenemos que hablar de intensidad y los conceptos de forma y fatiga. Después, hablar de la temporada, de lo que sería el concepto de una temporada o de un macrociclo, digámoslo así. Y por último, de la importancia del descanso. Pero insisto, lo suyo sería que esto fuera una conversación, ¿vale? Yo he traído todo esto preparado pues para ir tirando del hilo, ¿vale? Entonces, bueno, el tamaño de la letra, cosas que pasan. Sabéis que tenemos 4 vías metabólicas, ¿vale? En el organismo, que son la oxidación de las grasas, luego oxidar hidratos de carbono, luego el metabolismo anaeróbico láctico y por último el metabolismo anaeróbico aláctico, ¿vale? Entonces, claro, estas cosas para ir como un preparado pues igual es un poco básico, pero bueno, son cosas que hay que saber. Entonces, una cosa que es muy importante entender cuando uno se pone a pensar en fisiología del ejercicio es que son los músculos, bueno, incluso mejor diría, es la voluntad humana la que determina cuánta energía le van a pedir los músculos al sistema encargado de proporcionársela, ¿vale? A veces yo creo un poco por similitud con cómo funciona un coche. Tú en un coche pisas el acelerador hace que suelte más gasolina y cuando esa gasolina llega al motor, el motor sin elección alguna va a ir más rápido, ¿vale? O sea, tú actúas en un coche directamente sobre el suministro de energía, ¿vale? Pero en el cuerpo humano no es así. En el cuerpo humano tú no tienes ninguna opción de controlar el suministro de energía. Tú no puedes decir, voy a ponerme a 130 latidos por minuto. Tú no decides ponerte a 130 latidos por minuto. Lo que tú decides es a qué ritmo van tus músculos a obtener energía, ¿vale? Y esto también es muy importante de entender. El concepto de que no es tanto la cantidad de energía como el ritmo al que esa energía se solicita. O sea, a qué velocidad los músculos están convirtiendo energía química en energía mecánica, ¿vale? Y para esto hay un ejemplo muy típico, que igual aprovechando que tenemos aquí mancuernas voy a utilizar. Fijaros, normalmente uno pensaría que obtener energía lentamente puede ser algo así, ¿vale? Esto puede parecer que es obtener energía lentamente, pero aquí lo que está siendo lento es el movimiento. Sin embargo, si yo paso de estar en reposo a tener 8 kilos en la mano, eso ha sido muy rápido. Dijéramos que hay unas fibras que han pasado de estar solicitadas 0 newtons de energía, digámoslo así, a estar solicitadas con 8. Aunque el movimiento sea lento, ahí la solicitud de energía ha sido
¿vale? Para que yo sepa. ¿Y cómo sé que la solicitud de energía está siendo rápida? Lo sé porque si hago 10 repeticiones no puedo hacer más. Es decir, aunque las haga lentamente, a la 10ª repetición no puedo más. ¿Qué significa eso? Eso significa que el músculo ha intentado obtener energía muy rápidamente, eso lo hacen unas vías metabólicas concretas que se agotan más o menos en 15, 20, 25 segundos, ¿vale? Entonces, el movimiento ha sido lento, pero la obtención de energía ha sido rápida. Todo lo contrario sucede si yo cojo la mancuerna de 1 kilo. Ahora, el movimiento es rápido, pero la obtención de energía es lenta. O sea, las fibras no están pasando de solicitar 0 a solicitar 8 kilos. Empiezan 0, 0,1, 0,3, 1 y descansan. Entonces, el ritmo al que solicitan la energía las fibras es lento y por ese motivo yo voy a poder hacer esto si quisiera 100, 150 o 200 veces, ¿vale? Y eso se va a nutrir con otros metabolismos. Bueno, entonces, es muy importante entender ese concepto y ahora entender, que luego hablaremos más de eso, que cada una de las vías metabólicas se las ha inventado la naturaleza para satisfacer cada uno de esos movimientos. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de pasar de estar en reposo a estar lo más rápido posible, porque si no viene un león y se nos come, ¿vale? Entonces, tenemos una vía metabólica para pasar del reposo al movimiento absoluto. Y ese movimiento absoluto, claro, si uno se imagina huyendo de un león, dice, ah, mira, obtención de energía rápida. No, pero si, por ejemplo, en lugar de moverte de un león es, pues qué sé yo, que vengan y te plaque y tú tengas que aguantar el placaje, eso ha sido muy rápido y ni te mueves. Tú no te mueves del sitio, pero pasas de estar en reposo a estar aguantando, pues fíjate, si una persona pesa 80 kilos y viene contra ti a 15 por hora, pues esos newtons, esos julios, hay que aguantarlos de golpe. Entonces, ahí tiene una obtención de energía muy rápida. No significa que el movimiento es rápido, significa que la energía la hemos reclutado de manera rápida. Bien, pues entonces, la energía que más el movimiento que más lentamente podemos alimentar es el que alimentamos con la grasa, ¿vale? Y entonces la grasa es la oxidación de las grasas es la forma que tenemos de obtener energía cuando el ritmo al que estamos solicitando la energía es un ritmo lento, que no significa que el movimiento sea lento, ¿vale? De hecho, tú, por ejemplo, si vas en bici, si hacéis ciclismo, cuando el paseo es un paseo relajado, es típico que la cadencia sea 100 o 105 veces por minuto. Cuanto más cadencia, menos fuerza está haciendo el músculo y cuanta menos fuerza está haciendo, más lentamente pide la energía, ¿vale? Bien, la oxidación de las grasas, hay que saber que es una cantidad, tenemos todos, incluso las personas más delgadas, una cantidad virtualmente inagotable de energía para satisfacer eso y entonces podemos estar un tiempo infinito haciendo eso. Bien, además de que podemos estar un tiempo infinito, es de lejos lo que más se puede entrenar, ¿vale? O sea, ninguno de los otros mecanismos tiene tanto margen de ser entrenado como tiene esto. De hecho, y estrictamente, la naturaleza nos ha hecho para que entrenemos esto y mejoremos esto, ¿vale? Cuando un niño, el primer día que sale a caminar, ¿no? Imaginaos un niño de 5 o 6 años, sus padres le sacan por primera vez al monte, vamos a dar una vuelta. Pues a los 20 minutos el niño ya está hasta las narices y no quiere más. Y sin embargo, caminando, al cabo de 1 año y medio, 2 años, ese niño igual ha pasado de caminar 20 minutos a caminar 3 horas. Estamos hechos para eso, como mamíferos estamos hechos para recorrer largas distancias y estamos hechos para que el día a día nos ponga en forma. Nuestros cuerpos están pensados para recorrer largas distancias y que el día a día nos ponga en forma. Todo lo que no es quemar grasas es para el cuerpo en realidad una situación de emergencia, ¿vale? O sea, los otros metabolismos se agotan. Y el hecho de que... Perdona, lo que faltaba. Y el hecho de que se agoten... poner en modo avión, porque ya solo faltaba esto. Entonces, el hecho de que los otros vías metabólicas sean agotables hace que el organismo los perciba como situaciones de emergencia, ¿vale? Yo puedo caminar 10 horas, 15 horas, 20 horas en busca de refugio por la sabana y eso es la vida tal como es. Pero si de repente algo hace que corramos, el cuerpo lo va a percibir como una situación de emergencia.
y tan de emergencia que te lo va a dejar hacer durante 1 hora y media o 2 horas, que va a decir, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Entonces, esto hay que imaginar, yo con una perspectiva biológica se entiende muy bien. Somos monos que estamos hechos para recorrer larguísimas distancias para sobrevivir, y entonces tú, ¿cuántas veces cuando ves correr a un mono, por qué es? Porque pasa algo, y pasa algo grave además, de que no tiene ningún sentido si vamos a estar un mes desplazándonos 25 kilómetros al día hasta que encontremos un lugar más seguro. Correr durante 1 hora es que no tiene cabida, o sea, correr durante 1 hora no te lleva a ninguna parte, ¿vale? Es una situación extrema de emergencia, y no digamos ya el metabolismo anaeróbico láctico y lo demás que hablaremos. Pero bueno, con todo esto quiero decir que cualquier esfuerzo que dure más de 2 horas sabemos que va a depender mucho del metabolismo de las grasas, porque los otros metabolismos se agotan antes de las 2 horas, ¿vale? Bien, si alguien quiere interrumpirme o alguien quiere comentar, por supuesto que lo diga, ¿vale? Entonces, lo siguiente que hacemos después de oxidar grasas, cuando va subiendo el ritmo al que estamos solicitando energía, entonces llega un momento en el que el cuerpo ya no puede, se da cuenta de que ya no puede quemar grasas para obtener energía verde y empieza a quemar hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, tenemos hidratos de carbono en el hígado y en los músculos como para 1 hora y media o 2 de ejercicio venga, no, luego lo comento. Y esto es una de las formas en las que se mejora esta capacidad física. O sea, la oxidación de los hidratos de carbono no se mejora tanto porque tú oxides más hidratos de carbono, se mejora porque tus músculos y tus hígados aprenden a acumular más. Es decir, imaginemos que yo sé que a 15 por hora estoy quemando hidratos de carbono. Y entonces el profe me ha dicho, por llamarlo de alguna manera, el entrenador me ha dicho que hidratos de carbono son 2 horas. Pues uno podría pensar, ¿vale? Pues a 15 por hora no puedo ir más de 2 horas. Pero de repente tú ves en la tele que hay un tío que ha ido a tope, ¿qué tal? O una contrarreloj, por ejemplo, muy larga o alguna etapa tal, y dices, joder, ha hecho 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 y lo ha hecho a un ritmo que se sabe que es de hidratos de carbono. ¿Cómo lo ha hecho? Si a mí me habían dicho que los hidratos de carbono solo dan para 2 horas. Pues porque almacena más glucógeno por cada gramo de músculo, ¿vale? No se ha sacado un as de la manga para obtener más energía de cada gramo de hidrato de carbono, eso no existe, ¿vale? Los gramos de hidrato de carbono a cada uno de nosotros nos dan la energía que nos dan, eso está prefijado, digámoslo así. Lo que se ha sacado de la manga es que en lugar de ser capaz de almacenar su hígado y sus músculos X cantidad de glucógeno, ha empezado a almacenar más. Y esto sucede en pocas semanas, y esto es uno de los 2 componentes principales de cuando uno empieza a entrenar y aumenta de peso. Es muy típico que la gente empiece a entrenar y en los primeros 3 o 4 semanas diga, he ganado 1 kilo, pero es de músculo. Y dices, hostia, si ganaras 1 kilo de músculo al mes, pues de aquí a 12 meses pues podrías ganar cualquier competición de culturismo, que igual no es lo que te interesa y no te gusta, pero piénsatelo, porque vamos, ni los mejores culturistas ganan 1 kilo al mes, imposible. Y es verdad que en el espejo puede parecer músculo, pero básicamente esa ganancia de peso es, 1, plasma sanguíneo, sus vasos y sus arterias están llenos de más líquido, porque es ese líquido el que luego lleva sangre a los músculos, y 2, glucógeno. El glucógeno pesa mucho y además se almacena con agua. Y entonces, ese aspecto que uno se ve en el espejo cuando empieza a hacer deporte y en las primeras 3 o 4 semanas dices, joder, estás como hinchado, te has puesto como fuertote, no sé qué, ya han sido solo 4 semanas, básicamente es el agua que acompaña al glucógeno y el propio glucógeno, ¿vale? Y ahí hay unas pocas adaptaciones. Pero fijaros, 3 o 4 semanas, después se saturan, después ya no se gana más. Y esto es un concepto importante luego cuando hablemos de la temporada, en qué momento nos interesa maximizar eso y durante cuánto tiempo lo podemos mantener, ¿vale? Entonces esto es importante, es entrenable, pero las adaptaciones son muy profesionales, son muy provisionales, ¿vale? Y otra cosa que es importante es que en el momento en el que parte de la energía se está obteniendo quemando hidratos de carbono, ya aparece la producción de lactato, ¿vale? De tal manera que si tenéis un medidor de lactato en vuestro centro o os los da por comprar, os los da por leer, este es el motivo por el que
En la anterior zona, la zona de la oxidación de grasas, se puede determinar como aquella zona en la que tu lactato no sube de 1, ¿vale? El lactato de reposo. Y el lactato es una forma de determinar en qué momento has empezado a quemar hidratos de carbono, ¿vale? Porque a partir de aquí se empieza a producir lactato. Pero se empieza a producir de una manera que a la vez que se produce se limpia, ¿de acuerdo? Y esta es la tercera capacidad que se puede mejorar cuando se entrena la oxidación de hidratos de carbono. Tú eres capaz de el lactato que produces limpiarlo de manera más eficaz y eso te puede permitir aguantar un ratito más en esa zona, ¿vale? Esa es otra de las adaptaciones. Bien, seguimos. La siguiente zona, el metabolismo anaeróbico láctico. Perfecto. Entonces, hemos quemado hidratos de carbono y llega un momento en que estoy pidiéndole al cuerpo tanta energía, o sea, tanta energía mecánica estoy pidiendo con los músculos, que los hidratos de carbono combinados con todo el oxígeno que mis pulmones y mi corazón son capaces de abastecer, no dan. Y entonces hay una solicitud de energía que no está siendo capaz de recorrer la vía hidrato de carbono más oxígeno igual a energía mecánica. Y ese exceso de energía solicitada se está yendo por una vía accesoria en la cual se está produciendo lactato ya, digámoslo así, de manera pura. O sea, ya no es que el lactato sea un desecho de estar quemando hidratos de carbono, sino que directamente se está utilizando el lactato como combustible. Bueno, estrictamente se está utilizando el piruvato como combustible. Y el piruvato, cuando se quema, es el que produce lactato, ¿vale? Bien, pues ha llegado un momento en que la capacidad oxidativa se ha saturado y se empieza a producir lactato. Bien, esto es literalmente mortal. O sea, esto mata. La acidosis láctica mata y de hecho en el hospital, cuando cogemos a una persona, eliminamos el ácido láctico y lo tiene alto, hay que hablar con la UCI. Y diréis, ¡hala, qué tío! ¿Cómo exagera? Pero si yo hago un esfuerzo a tope y no me muero tal. Pues ¿cómo os voy a demostrar que mata? Fijaros en una gacela otra vez vuelta a la naturaleza. Veis un documental y un guepardo está persiguiendo una gacela. Dura 40 segundos la carga. Y la gacela llega un momento que se para. Se para a sabiendas de que cuando se pare se la van a comer. ¿Por qué se para? ¿Por qué no sigue corriendo? La naturaleza le ha puesto un mecanismo protector para que no se muera de acidosis. Y entonces la naturaleza dice, es que te da lo mismo. Bueno, supongo que duele más morirse si te come un guepardo que si te acidosis. Pero fijaros hasta qué punto esto es mortal y es así que los animales que tienen que elegir entre seguir haciendo ejercicio a esa intensidad o dejarse comer, es que dejan de hacer ejercicio. Y a nosotros nos pasaría igual. Me da igual que estés en un incendio, que te han robado la cartera persiguiendo al ladrón, o sea, me da lo mismo. No se puede estar más de 2 o 3 minutos produciendo ácido láctico que no seas capaz de limpiar, ¿vale? A partir de 3 minutos, pues bueno, la acidosis es que hay que parar, ¿de acuerdo? Y entonces tú solo te puedes plantear hacer ejercicios a esa intensidad cuando los ejercicios son inferiores a 2 minutos. Esto es bastante entrenable, pero aquí lo que se está entrenando no es la utilización del combustible, se está utilizando la tolerancia, digámoslo así. Tus células se van a inundar de ácido y en esa inundación van a ser incapaces de seguir obteniendo energía. Pero si tú entrenas a este nivel, se va un poco adaptando la célula a esa situación y aprende a padecer esa situación. Y eso es lo que se entrena. Pero esas adaptaciones son fugaces. O sea, tú te adaptas durante un par de semanas o 3 y te saturas y te dejas de adaptar. O sea, esto no te puedes adaptar indefinidamente, ¿vale? Y por último, el metabolismo anaeróbico al láctico. Fijaros que hemos dicho las grasas cuando quiero obtener energía lentamente para 20 horas. Luego tenemos otra cosa para 1 hora y media, 2 horas. Luego tenemos otra cosa para los 2 o 3 minutos y tenemos otra cosa que es para ya. O sea, ya de ya. O sea, la energía en este caso ya está prefabricada. No la vamos a obtener ni de quemar grasas, ni de quemar hidratos de carbono, ni de quemar piruvato, nada. Está ya prefabricada, está ahí lista para que la utilicemos, ¿vale? Pero claro, pues la cantidad que uno puede tener prefabricada es limitada, ¿vale? Y entonces se calcula que da para 10 o 15 segundos. Y esto es, seguro que lo habéis escuchado alguna vez, la fosfocreatina, ¿vale? Toda la energía que utilizamos los seres humanos, toda la energía mecánica que utilizamos los seres humanos es coger ATP, una molécula que se llama ATP, ¿os suena? ¿Sí? Vale, una molécula que se llama ATP y esa molécula va a los músculos como si fuera una cerradura, hace clic
y el músculo se contrae. El ATP es como una llave que abre una cerradura, ¿vale? Entonces, con la grasa fabricamos X moléculas de ATP por gramo. Con los hidratos de carbono, X moléculas de ATP por gramo. Por aquí, este ATP ya está prefabricado. Todos lo tenemos ahora mismo y tenemos ATP suficiente en el cuerpo para hacer 10-15 segundos de ejercicio. Pero lo mismo, a partir de esos 15 segundos ya empezamos a necesitar otros mecanismos que nos socorran, ¿de acuerdo? Y estas adaptaciones también son efímeras. Estas adaptaciones se ven, o sea, son muy plausibles, igual que lo del glucógeno. Si ahora mismo saliéramos, yo hago mucho ciclismo y en la bici se nota mucho. Si ahora mismo salgo en la bici y hago hoy mi primer sprint de la temporada, es fácil que haga 850 vatios, por ejemplo. Si descanso 3 días y el sábado hago otro sprint, serán 920. Y si descanso otro día, es decir, en apenas 15 o 20 días, puedo conseguir mejorías del 15 al 20%. Eso no existe, o sea, no hay ningún otro dominio en el que 2 semanas te den un 15 o un 20%. Pero una vez que has llegado a ese tope, se acabó. O sea, simplemente lo que ha hecho el cuerpo es prefabricar algo que previamente no estaba prefabricando. O sea, tú nunca habías hecho sprints y entonces tu cuerpo pues no tenía mucho ATP prefabricado. Podía prefabricarlo, simplemente no lo había hecho. Entonces tú empiezas a hacer sprints y entonces tu cuerpo empieza a dedicar como unos recursos a tener allí ATP prefabricado que previamente no estaba utilizando, ¿vale? Entonces esto es efímero. Y fijaros cómo, de una manera que no es caprichosa, ya yo creo que esto es, la naturaleza nos ha hecho así, cuanto más a largo plazo es la vía oxidativa, perdón, la vía metabólica, más cuesta entrenarla, pero su efecto más se mantiene, ¿vale? O sea, si tú te haces mejor, hacerte mejor quemando grasas te va a llevar 2, 3 o 4 meses, pero cuando te hagas mejor quemando grasas habrás provocado cambios internos que no se van a ir así como así. Y al revés, hacerte mejor produciendo ATP y quemándolo te va a costar 2 semanas, pero en el momento en el que estés una semana sin hacer sprints, también lo vas a perder, ¿vale? Y esa relación yo creo que no es caprichosa, yo creo que el hecho de que las adaptaciones de la grasa las vayas a utilizar para recorrer grandes distancias durante grandes tiempos, que es al final el modo de vida para el que estamos hechos los mamíferos, hace que el cuerpo sepa mantenerlas. Mientras que lo otro, que son para urgencias ocasionales, pues cuando dejas de tener urgencias, dejas de estar preparado para ellas. ¿Sí? Bien, pues entonces, ahora, este gráfico resume. Con las duraciones, esto es fundamental. Y es antes, cuando he parado un poquito a ver si os explicaba, he dicho, luego lo explico. El tema de las mitocondrias. Vale, entonces, esta es la intensidad de izquierda a derecha y están las diferentes fronteras entre las diferentes vías metabólicas, ¿vale? Y en función de la duración que tiene el evento para el que te estás preparando, tienes que decidir un poco para qué te preparas. Pero, y aquí está la clave, y de hecho luego tenemos una diapositiva con una celulita, porque no se puede hablar de fisiología del ejercicio sin pintar una celulita. Entonces, la cosa es que tanto los hidratos de carbono como las grasas se queman en el mismo sitio en realidad, que es en las mitocondrias, ¿vale? Entonces, y de hecho, comparten vías. Lo que pasa es que la vía de las grasas pasa por más escalones intermedios y por eso produce más energía y por eso es más lenta. Cuando no hay tiempo para pasar por escalones intermedios, la célula sabe saltarse los escalones y obtener energía más rápido, ¿vale? Con esto quiero decir que el entrenamiento de las grasas va a producir más mitocondrias y va a producir que las mitocondrias sepan quemar más grasa, pero este entrenamiento indirectamente va a aumentar tu capacidad de quemar hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono se queman exactamente en el mismo sitio. Luego lo vamos a ver con una diapositiva, ¿vale? Entonces, las adaptaciones, dijéramos, no he querido poner el aumento de mitocondrias y su función como un cambio que se produzca cuando entrenamos aquí, pero sí habría que ponerlo como un cambio que beneficia a lo que podemos hacer aquí. ¿Sí? ¿Me he explicado? Bien, entonces, entrenando en la zona de grasas aumentan las mitocondrias y su función. Bien, esto, si lo pensáis, claro, si mis músculos
Bueno, las mitocondrias, sí, eso sabéis, o sea, las mitocondrias son unos organulitos que tenemos dentro de las células y son las calderas donde se queman grasa. Bien, entonces, si yo mes a mes voy consiguiendo que dentro de mis músculos haya más mitocondrias, claro, es que esas mitocondrias tardan un tiempo en desaparecer. O sea, tú tardas tiempo en empeorar aeróbicamente porque las mitocondrias están allí, se han fabricado durante meses y no van a desaparecer de un día para otro. Del mismo modo que si esas mitocondrias mejoran su función, que la mejoría de su función depende de que tengan sobre todo más pliegues, no sé si recordáis en algún libro que hayáis visto cómo son las mitocondrias, son estas células que tienen como pliegues así, ¿vale? Y en esos pliegues es donde se intercambia grasa para producir ATP, ¿vale? Pues cuanto más pliegues tiene, más grasa es capaz de oxidar, ¿no? Vale, pues eso no se produce del día a la mañana y no se pierde del día a la mañana, ¿vale? Y entonces, como comparten vía, que luego lo veremos, esta zona mejora el rendimiento en esta zona. Bien, si el ejercicio va a durar más de 2 horas, lo tenemos que hacer en esta zona. Si va a durar entre 2 horas y 5 minutos, lo podemos plantear con hidratos de carbono. Como he dicho, aumenta la capacidad de aclarar lactato y se supone que esto aumenta la función de las mitocondrias, pero no la cantidad. Aquí quiero decir que aumenta el número de mitocondrias y su función. Y aquí se cree que aumenta la función. ¿Por qué? Es que luego con el dibujo lo vais a entender mejor. Aquí lo tengo. Mirad. Sin ánimo de ponerme muy bioquímico ni muy biofisiólogo, fijaros. Tanto la glucosa como los ácidos grasos van a hacer que al final tengamos acetilcoenzima. ¿Vale? La acetilcoenzima es lo que termina entrando en el ciclo de los ácidos tricíclicos, creo que se llama, ácidos tricíclicos, creo. Y esto es lo que al final se cambia por energía, ¿vale? El acetilcoenzima. Entonces, fijaros que la única diferencia, porque esto está muy sobresimplificado, aquí hay muchos escalones intermedios que van produciendo ATP. En estos escalones intermedios se va produciendo energía, hasta que al final se llega aquí. Mientras que aquí, el camino es más rápido. A pesar de que hay más flechas, pues porque la persona que ha dibujado esto ha querido representar estos pasos intermedios, en realidad donde hay más pasos es aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que si entrenas quemando hidratos de carbono, como si entrenas a quemando grasa, al final lo que vas a producir es muchas entradas de acetilcoenzima en la mitocondria. Y entonces la mitocondria va a decir, hostia, tengo que quemar más acetilcoenzima, ¿vale? Sin embargo, esta entrada no parece producir aumento en el número de la mitocondria. ¿Por qué? Esto es una hipótesis particular mía. Yo creo que es porque esto entra menos veces por minuto que esto, y menos veces en absoluto. Fijaros que si esto lo puedes hacer durante 1 hora y media, y esto lo puedes hacer durante 3, 4 o 5 horas, el número de veces que entra la glucosa o que entran los ácidos es muy diferente. ¿Vale? Tú puedes hacer durante 3 horas que esto entre, pues vamos así, 3 millones de veces, pero si esto solo entra 1 hora y media, te vas a caer en 1 millón de veces. Y yo creo que eso hace que la mitocondria no decida crear más mitocondrias si tú estás quemando solamente hidratos de carbono. Sin embargo, luego entramos más abajo y aquí ya acetilcoenzima A, da igual por dónde hayas venido, tengo que aprender a quemarlo mejor. ¿Sí? ¿Será medio entendido esto? Aunque insisto, esto es un poco hipótesis mía, de cosas que he leído, pero no se sabe. La realidad es que la ciencia no se sabe por qué, ¿vale? Pero bueno, entonces, como he dicho, capacidad para aclarar lactato y aumenta la función. Bien. Cuando ya pasamos al umbral anaeróbico, los hidratos de carbono se están quemando a tope, produciendo mucho lactato y aumenta la capacidad de consumir oxígeno. Pero ahora no me quiero meter en el consumo máximo de oxígeno, salvo que luego la conversación nos lleve por ahí, ¿vale? Y por último, el creatinfosfato, que lo que estás aumentando es el reclutamiento de fibras y la potencia. Como he dicho antes, cuando yo hoy intento hacer mi primer sprint de la temporada, voy a hacer 800 vatios porque solamente tengo energía disponible o solamente tengo disponibles para mí, por poner una analogía, 800 fibras. Esto no es así, pero por poner un ejemplo, 800 fibras. Sin embargo, inmediatamente que esas fibras me han dado energía, inmediatamente han dicho que hostia, ¿qué acaba de pasar? O sea, nos acaban de pedir energía de la nada.
hostia, si nos vuelve a pasar esto es importante que estemos preparados. Y entonces a la siguiente vez ya no tienes disponible 800, puedes tener disponible 850. Tener disponibles quiere decir que el cerebro manda la señal, el nervio llega al músculo, en el músculo solicita que se contraigan todas las fibras que se puedan y entonces escuchan la llamada 850 en lugar de escuchar la llamada 800, ¿vale? Simplemente es ese escuchar la llamada. Pero insisto, como decía al principio, tú no tienes poder de decisión sobre cuántas fibras se contraen. Tú solo puedes decirle todas las que podáis. ¿Que te responden 800? Pues perfecto. ¿Que te responden 900? Pues un poquito mejor. Tú no decides eso, ¿vale? Como decíamos al principio. Vale, y entonces, aquí, el tema del lactato. Entonces, en el momento en el que se empiezan a quemar hidratos de carbono, ya empieza a aparecer como residuo del piruvato, empieza a aparecer el lactato, ¿vale? Y esto es, vamos, pero súper claro, porque, fijaros, a ver cómo lo consigo explicar tal como yo lo tengo en la cabeza. El hecho de que los ácidos grasos y los hidratos de carbono compartan una vía y lleven los dos a la misma molécula que se quema en el mismo sitio, te hace pensar que en realidad son como dos caras del mismo espectro, digámoslo así. O sea, aquí hay un continuo, no hay una frontera, no hay un todo nada. Tú empiezas caminando y caminando, pues igual puedes estar 100% quemando por aquí y 0% por aquí, y poco a poco va haciéndose una transición, ¿sí? Pero lo que está claro es que cuando tú quieras quemar acetilcoenzima A, la contribución de uno te ayuda al otro, ¿vale? Pero el lactato está fuera de la ecuación. De tal manera que si tú vas a hacer ejercicios de 2 o 3 minutos y los vas a hacer todos alimentados a esta velocidad, una velocidad que exige este camino, entonces te da igual lo que sucede en la mitocondria, ¿vale? Y esto tiene una implicación brutal, porque quiere decir que un deportista que se está preparando para eventos de 1 minuto o 1 minuto y medio puede tener una forma aeróbica paupérrima, porque sus músculos para lo que están preparados es para empieza la carrera y se vienen por aquí. Inmediatamente, según empieza la carrera, empiezan a pedirle a su cuerpo tal energía que lo que hace su cuerpo es darle durante los primeros 10 segundos fosfocreatina, durante los siguientes 40 segundos esto, todo lo que pueda, y se termina la carrera. Y sus mitocondrias no han participado en la ecuación. Y tú pones a esta persona, que puede ser campeona española de 400 metros o de 200 metros o de salto de longitud, y le dices, vamos a dar un paseo a 7 por hora, y lo pasa mal porque no debe y no ha dedicado prácticamente ninguna hora de la temporada a desarrollar lo que sucede dentro de las mitocondrias, ¿vale? Pero esto no es así en el momento en el que la prueba dura más de 3 minutos. O sea, en el momento en el que las pruebas duran 2 minutos y medio o 3, ya sabemos que este no puede ser el mecanismo principal, porque si lo fuera en 3 minutos, bueno, ahí está la frontera, ¿vale? En 2 minutos y medio, 3. Pero vamos a poner 5 minutos. En el momento en que la prueba dura 5 minutos, no hay ningún mamífero que pueda estar 5 minutos haciendo esto. De tal manera que ya empiezan a sumarse las dos vías, y entonces esas pruebas ya las empiezan a ganar los que tienen más capacidad dentro de la mitocondria. Porque el cuerpo es muy listo. Y entonces tú empiezas la carrera y dices, hostia, qué fuerte has empezado. Y empiezas a obtener energía de aquí. Pero en el momento en el que se da cuenta de que el ritmo al que le estás pidiendo energía es satisfacible de esta manera, va a elegir esta manera. Y eso va a suceder a los 30 o 40 segundos. Es decir, a partir de 40 segundos, el cuerpo empieza a poner en marcha esto y empieza a intentar que toda la energía que le estés pidiendo venga de energía aeróbica, ¿vale? Esfuerzos que son mayores de 4 o 5 minutos ya están hasta en un 50-55% determinados por la capacidad aeróbica, ¿vale? Que eso no, yo creo que es algo que muchas veces no llegamos a entender, que somos 5 minutos a tope, esfuerzo explosivo, acidosis, ácido láctico. Y sí, el ácido láctico acaba por las nubes en un esfuerzo así, porque en efecto esta vía se ha llenado, o sea, esta vía te está dando todo lo que puede. Pero como no te lo puede dar todo, o sea, no te puede dar el 100%, porque entonces en 2 minutos tendrías que tirarte al suelo, entonces esta vía te está dando cada vez menos, y a partir de 4 o 5 minutos esta vía llega a ser el 40 o el 45%, una cosa así, ¿vale?
Bien, entonces, fisiología de campeones que he puesto ahí. Los campeones no llegan más lejos, estos son grasas, esto hidratos de carbono, esto el anaeróbico, ¿vale? Tú normalmente ves a pues yo que sé, un 1500, un 3000, un 5000, les ves la cara, el esfuerzo, el ritmo, la velocidad a la que se mueven las piernas y tú pensarías, joder, eso es un esfuerzo a tope, o sea, eso tiene que ser acidosis saliendo por las orejas. Pues no es así, no es así. Los esfuerzos, insisto, que duran más de 4 o 5 minutos, están primordialmente determinados por el metabolismo aeróbico. Y de hecho, esos deportistas, tú les haces una prueba de esfuerzo y acaban la prueba de esfuerzo con 6, 8, 9 de lactato, ¿vale? No son capaces de producir altas cantidades de lactato, porque entonces se ahogarían. Y entonces, así como un velocista, 200, 400 metros, 1000, ahí, bueno, hasta 800 vamos a poner, termina las pruebas de esfuerzo con 20 o 25 milimoles de lactato, que es una barbaridad. Estos, los campeones de resistencia, y llamo resistencia a lo que dura más de 5 o 6 minutos, acaban con lactatos de 6, 7, una cosa así, ¿vale? No se pueden permitir a sí mismos producir tanto lactato porque la producción de lactato impediría el resto de la fisiología, porque antes lo he mencionado de pasada, el lactato produce acidosis y los hidrogenados ahogan la célula. Es cuando he comentado que las adaptaciones del ácido láctico son aprender a sufrir, aprender a contraerse con ácido hasta las trancas. Pues con ácido hasta las trancas no se puede estar más de 5 minutos y entonces los deportistas de resistencia no dependen de eso. ¿Cómo es la fisiología de los campeones? Utilizan grasas más lejos que los que no quedan campeones y después utilizan hidratos de carbono igual más o menos y padecen el ácido láctico igual más o menos, ¿vale? Sí, es como que lo atrasan todo. ¿Cómo que lo atrasan? Correcto, exactamente, lo atrasan todo, exactamente. Y tú dirás, o deberíais decir, pero espera, ¿y la fisiología de los campeones de un evento de menos de 2 minutos dónde está? O sea, quiero decir, he dicho, los campeones hacen esto, pero esto lo hacen igual y esto lo hacen igual. Pero si esto lo hacen igual, ¿qué quiere decir? ¿Que podrían ganar en una carrera a estos? No. Esto es una fisiología de alguien de resistencia, ¿vale? Pero que está en menos forma que esto. Insisto, la fisiología de alguien que no hace resistencia hay que entenderla de esta manera. ¿Dónde está? La fisiología de alguien que no hace resistencia sería algo así. Esto hay que imaginárselo amarillo. Así. Esto hay que imaginárselo azul. Y esto, pues, otro color, el que sea. ¿Vale? Esta es la fisiología de alguien que hace un deporte que no es aeróbico, ¿de acuerdo? Y estas personas empiezan la carrera y lo que empiezan a compararse entre ellos es esta zona de aquí. Esta zona no se utiliza, ¿vale? Recuerdo la imagen anterior, que supongo que tengo que quitar esto. Recuerdo la imagen anterior en que si haces metabolismo puramente anaeróbico, sales por aquí y no entras, ¿vale? Bien, pues seguimos. ¿Qué más cosas tengo por aquí? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí. Vale. Entonces, hablamos mucho de las fibras musculares y yo aquí es donde quería un poco volver a explicar lo de la velocidad que he dicho antes, ¿vale? Entonces, tenemos 3 tipos de fibras musculares, en las que las tipo 1 son las de la oxidación de las basas y los hidratos de carbono, las 2A son las de la glucósilis rápida y las 2B son las glicolíticas anaeróbicas. Pero dijéramos que es importante entender, o por lo menos yo creo que a veces no tenemos bien conceptuado este concepto. Y solemos pensar que si un ejercicio va a durar mucho tiempo, lo vamos a hacer con las fibras tipo 1. Y si un ejercicio va a durar menos tiempo, lo vamos a hacer con las 2A y con las 2B. Y esto no es exactamente así. Tú puedes trucar, digámoslo así, puedes trucar las fibras que estás utilizando de algunas maneras. Y es importante tener este conocimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haríamos si las fibras tipo 1 son las que obtienen energía lentamente, ¿vale?
¿cómo hacemos para entrenar la fuerza de las fibras tipo 1? Porque pues claro, las fibras tipo 1 oxidan grasa, por lo tanto son las que utilizamos más de 2 horas. Joder, cojo una mancuerna y estoy 2 horas hasta que empiecen las... No, las tipo 1 están actuando desde el primer momento, solo que en un porcentaje muy inferior. Tú coges la primera contracción y la primera contracción, independientemente de que el movimiento sea rápido o sea lento, la primera contracción la van a hacer las tipos 2B. Son las únicas que te dan energía en el primer instante. O sea, ahora mismo yo no estoy produciendo energía mecánica y ahora la pido. Pues eso solo pueden hacer las fibras tipo 2B. No importa tanto si he cogido una de 80 kilos o si he cogido una de 10, importa un poco, pero no, la grasa no puede aparecer. O sea, yo ahora de repente estoy de repente y hago así, aun por muy despacio que haya sido esto, no lo he podido hacer con grasa, no da tiempo. O sea, no da tiempo a coger una molécula de grasa, meterla en la mitocondria, quemarla, convertirla en ATP. No, esta energía inmediata y mecánica inmediata, aunque sea poco peso, viene de las fibras tipo 2B, ¿vale? Pero le han dicho a sus compañeras, cuidado, que nos han pedido movimiento. Y entonces, de las 10, 2 o 3 dicen, esto te da. Y a la siguiente te quedan 7. Y entonces van a ser 7 de la tipo 2B y 2 o 3 de la tipo 2A, ¿vale? Y entonces, a partir de la sexta repetición, de la séptima, una cosa así, ya es cuando las fibras tipo 1 están empezando a producir, digámoslo así. Entonces, tú puedes entrenar evidentemente la fuerza de las fibras tipo 1 si haces repeticiones altas, ¿vale? Y a la inversa, ¿se puede entrenar la durabilidad de las fibras tipo 2B? Pues se puede. Y eso se puede hacer con ejercicios, por ejemplo, pues bueno, con el fallo, sobre todo cuando haces el fallo y cuando haces super repetición, es decir, cuando tú obligas a que sean movimientos que están cerca del máximo. Es decir, yo levanto 80 kilos, casi fallo, levanto 80, casi fallo, y entonces la siguiente, en lugar de parar, cojo 60. Y entonces, las fibras tipo 2B ya no me pondría a dar 80 kilos, pero si pido 60, tampoco lo pueden hacer las tipo 1. Y entonces tienen que decir, joder, otra vez ahora nos han pedido un poco menos. Pero es que tenemos que ser nosotros, porque no hay otro que sepa hacer eso. No hay otro que sepa dar energía tan inmediata, ¿vale? Y entonces el conocimiento, yo ahora no me quiero meter mucho en este detalle, salvo que haya preguntas concretas, pero que es importante entender este concepto de que no necesariamente que las fibras estén hechas para optimizar ese metabolismo requiere esa duración. O sea, no hay que estar 2 horas entrenando o 1 hora entrenando para utilizar las fibras tipo 1. Las fibras tipo 1 las utilizas al tercer o al cuarto minuto, ¿vale? Y si tú quieres, puedes aumentar la fuerza de las fibras tipo 1 siempre que te pases, pues a partir de la octava, la novena repetición, una cosa así, ¿vale? Y esa es la idea. Y sin embargo, y al revés, si tú firmemente estás convencido de que lo que necesitas es más fuerza en las fibras tipo 2B, a partir de la cuarta repetición probablemente no haces nada. Vale mucho más la pena hacer 5 o 6 series separadas por un buen descanso de 2 o 3 repeticiones en las que sí o sí quienes te han respondido son las fibras tipo 2B. ¿Sí? Y esto es un concepto pues igual como muy interiorizado, ¿no? O sea, la gente ya sabe que es un concepto como muy manido, tipo del HIIT, ¿no? O sea, muy alta intensidad, largo descanso. ¿Para qué? Para que en la próxima reclutación puedan venir las pobres fibras tipo 2B que les cuesta mucho reposar, ¿vale? Bien, entonces, perdón, que voy en dirección contraria. Eso, que llevo, Entonces, eso, las fibras y el contrato de la contracción rápida y lenta. Como he hecho antes lo de la mancuerna, yo diría que esto pero el entrenamiento de la pliometría, ¿vale? Entonces, fuerza-resistencia, que es lo que llamamos a intentar que nuestras fibras encargadas de la resistencia se hagan más fuertes, sería a partir de las 15 repeticiones. Y el entrenamiento de fuerza pura por debajo de las 4. Y aquí aparece el entrenamiento de pliometría. Esto es el sumum de la obtención de energía inmediata. Antes, cuando os he puesto el ejemplo de resistir un placaje de alguien de 80 kilos, básicamente eso es pliometría, ¿vale? O sea, yo no puedo coger una mancuerna, no puedo hacer una sentadilla con 200 kilos,
pero por increíble que parezca, sí puedo hacer que mis músculos soporten 2000 newtons, porque no sé si os acordáis de clase de física de bachillerato de la ESO donde hayáis dado, que 200 kilos son como 2000 newtons. Pues por cosas de la física, como el impulso, sí, creo que es el impulso, es igual a masa por velocidad, o sea, hay una energía, es la masa por la velocidad, podemos utilizar la velocidad para convertir nuestra propia masa en una gran fuerza. Y entonces es posible que es así, mis cuádriceps pueden darme más energía y más rápido si yo hago así, esto que acabo de hacer ahora, o sea, simplemente coger velocidad y apoyar, ha podido requerir, habría que hacer cálculos, pero bueno, ha podido requerir de mis cuádriceps más energía y más inmediata que si cojo una barra y hago una sentadilla, ¿vale? Y la pliometría se basa en esto, o sea, pliometría es toda la energía que dispone el músculo, o sea, toda, de hecho es que la pliometría, la mayoría de veces son una repetición, o sea, muchos de ellos son una repetición, no sé si todos estáis un poco puestos, pero los ejercicios típicos de pliometría serían, pues como acabo de hacer yo, al principio será así, luego la gente empieza a hacer saltos de altura, ¿no? Coges una altura, y luego saltas, por ejemplo, pues son una repetición. Pero en esa repetición, aprovechándote de la velocidad, has provocado una contracción máxima, supramáxima de hecho, ¿vale? Porque en el cálculo de la fuerza que tiene que hacer el músculo es incluso superior a coger 80 kilos, o a coger 90 o a coger 100, ¿vale? Y ese es el fundamento de la pliometría. Vale, y entonces, zonas de entrenamiento, el gráfico de antes, que hemos visto grasas, hidratos de carbono, anaeróbico láctico, anaeróbico aláctico, pues bueno, zonas de entrenamiento. No sé si aquí alguien tiene un poquito de... Si a alguien le ha pasado de estar en, qué sé yo, en redes sociales o en un libro tal, y escuchar, es que hay que hacer mucha zona 2, o hay que hacer zona 1, o hay que hacer no sé qué, y a veces dices, ¿qué zona hay que hacer? Pues no hay que hacer ninguna, porque realmente decir zona 2 sin explicar a qué te refieres con zona 2 es como no decir nada, ¿vale? Entonces, huir de las personas que os dicen, pues bien, aquí, pues llevo 2 semanas haciendo zona 2, pues eso yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como esa persona que igual se ha comprado un coche y le dices, ¿qué tal el coche? Y dice, bien, 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 me han dicho que tiene 200 kilohercios, y tú le dices, ¿y qué significa? Y dice, pues no lo sé, pero me dijeron 200 kilohercios y yo simplemente voy y lo repito como un loro. Pues esto es lo mismo, o sea, alguien que te dice, estoy haciendo mucha zona 2 o tienes que hacer zona 2, sin explicarte a qué se refiere, no va a ninguna parte, porque las zonas son una convención. Y entonces aquí algunos modelos. Un modelo posible que se puede utilizar es reposo, un poquito por debajo del umbral de las grasas, un poquito por encima, por partir. De aquí para abajo estás quemando grasas, vamos a hacer... De aquí para abajo estás quemando grasas, ¿vale? Y entonces vamos a imaginar que alguien dice reposo, grasas a bajo nivel y aquí grasas a alto nivel, digámoslo así, ¿vale? Aquí el subumbral, es decir, lactato está produciéndose, pero teóricamente se está limpiando más de lo que se produce. Aquí superumbral, uy, ya se ve mal el color, pero bueno, superumbral, aquí el lactato se está acumulando, ¿vale? Aquí subconsumo máximo de oxígeno, porque ya está saturando el oxígeno, aquí algo así como neuromuscular, ¿vale? Y esto es un modelo que tiene 7 zonas y es tan válido como otro cualquiera, ¿vale? Otros modelos, por ejemplo, pueden ser este, que es un modelo de 5 zonas en el que todo lo que está por debajo del umbral de las grasas le llamamos, por ejemplo, recuperación, ¿no? Porque realmente esto es estar por debajo del umbral con las grasas, es algo bastante suave, podría ser suave. Aquí empiezan a quemarse hidratos de carbono y hay gente que le llama aeróbico extensivo, o sea, un aeróbico que puede durar mucho tiempo, es el término que yo creo que más es utilizar por eso, porque todavía estás cerca. A esto se le podría llamar umbral o aeróbico intensivo, porque todavía es aeróbico. A esto se le llamaría anaeróbico y a esto neuromuscular, pongámoslo así, ¿vale? Y así siguiendo, pues entonces, no sé si traigo un par de ejemplos más, pero bueno, lo que quiero, yo creo, a ver, que voy a direccionar. No sé si al final voy a coger el truco del mando este, ¿eh? Vale, este yo diría que es el modelo más sensato, digámoslo así, ¿vale? Y entonces, bueno, es el que utilizo yo.
¿vale? Cuando las circunstancias me lo permiten, y cuando hablo de circunstancias hablo de que la aplicación lo permita. Porque si te viene un usuario que utiliza Garmin, que utiliza Polar, no sé qué, algunas aplicaciones no te dejan. Si te dejan definir infinitas, entonces a mí esta es la que más me convence, porque tenemos una zona claramente para las grasas, y es un poco lo que está un poquito por encima y un poquito por debajo de la máxima utilización de grasas, ¿vale? Una zona que es claramente recuperación porque está claramente por debajo de donde utilizas el máximo de grasas, una zona intermedia donde se está produciendo una mezcla, ¿vale? Pero todavía no estás forzando el metabolismo del lactato. Aquí justo el metabolismo del lactato, un poquito por encima, un poquito por encima, un poquito por encima, un poquito por debajo. Aquí esto es claramente anaeróbico y el consumo de oxígeno se ha maximizado, y aquí esto es neuromuscular. ¿Por qué me gusta esta? Pues porque en otras, como que en las otras se generaba mucha diferencia entre estar por encima o estar por debajo de los umbrales, ¿vale? Ahora vamos a hablar de umbrales, pero bueno, cada una de estas fronteras son umbrales, el umbral entre la grasa y los hidratos de carbono y tal. Entonces, generarle al deportista esa sensación de que por debajo estoy haciendo una cosa y por encima estoy haciendo otra, es un poquito artificial. La realidad no es esa, o sea, la realidad es una transición fluida, ¿vale? Entonces, yo como que prefiero que estén en torno a la zona a que estén decidiendo si estoy por debajo o estoy por encima, ¿no? Me gusta que estén tranquilos en torno a la zona, pero es verdad que en este modelo mis deportistas apenas hacen esto, porque aquí se está haciendo una mezcla de dos cosas a la vez que al final no puedes hacer bien ninguna de las dos, porque si estás aquí vas a poder hacer esto durante muchas horas. Sin embargo, si estás aquí no lo vas a hacer durante muchas horas. Pero además de que no lo puedes hacer durante muchas horas, tampoco estás haciendo esto, que sería el beneficio de un entrenamiento más o menos corto, ¿no? Y entonces a mí me gusta esto, y en función de el ratio que tengas de lo que sería, vamos a hacer una imaginación, zona 1, zona 2 y zona 3, hablamos de polarización, entrenamientos más polarizados o menos polarizados. Este concepto sonará. Lo que pasa que antes, yo creo, se solía hablar de entrenamiento polarizado cuando el principio de la temporada se entrenaba en una zona y al final de la temporada se entrenaba en otro. Y eso, pues como que se mezclaban periodización con polarización, que son conceptos diferentes, ¿vale? Periodización es un poco el concepto de que el entrenamiento sea diferente a lo largo de los periodos, ¿vale? Y entonces son entrenamientos en los que enero a marzo pueden ser muy diferentes de junio y julio, ¿vale? Eso sería un entrenamiento muy periodizado, ¿vale? Sin embargo, no tiene por qué estar muy polarizado. Polarizado quiere decir que haya mucho entrenamiento en los extremos y poco en la zona del medio, ¿vale? Y entonces ahora hay diferentes formas de polarizar los entrenamientos que son, por ejemplo, una opción es, la más habitual, que ahora que está muy de moda, es esta primera zona, mucho más que esta zona, que se hace poquito, y bastante más que esta. Voy a explicarlo en el dedo, ¿vale? Algo así. El tamaño representa un poco la cantidad, ¿vale? Esta es ahora mismo la polarización más frecuente que estamos viendo, con en torno a un 90% aquí, en torno a un 7-8% aquí, y a veces inexistente o 1-2% aquí, ¿vale? Por un poco ese concepto que os he puesto de antes de o haces esto y lo del medio no, tal, ¿vale? Pues esto es un entrenamiento muy polarizado, y un entrenamiento poco polarizado sería algo en el que hagas lo mismo de zona 1 que de zona 2 que de zona 3. Aquí el 1, el 2 y el 3 los acabo de convertir simplemente en grasas, hidratos de carbono, anaeróbico. Ya está, ¿vale? Y así es como últimamente, si estáis leyendo artículos, escucháis a la gente decir de esto, este es el concepto que yo creo que más se está hablando ahora, ¿vale? Bien, seguimos. Vale, y entonces, ¿cómo sé las zonas de entrenamiento? Pues esto ya lo comentaba antes brevemente. Para saber las zonas de entrenamiento hay que hacerse una prueba de lactato o una prueba de consumo de oxígeno. Existe la posibilidad de conocer esta zona de aquí sin un test, pero, bueno, sin más, existe la posibilidad, pero como todos los métodos, tiene sus pros y sus contras. También la prueba de lactato tiene sus pros y sus contras, y también el consumo de oxígeno, ¿vale? Entonces, estamos sin producir lactato
mientras quemamos grasa, empezamos a quemar hidratos de carbono y producimos lactato, y cuando ya no somos capaces de limpiar el lactato al mismo ritmo que se produce, tiramos para arriba. Bien, aquí hay que entender una cosa. O sea, dices, joder, si estamos produciendo lactato al mismo ritmo que se elimina, ¿por qué crece? O sea, ¿por qué no es una línea? O sea, ¿por qué no has dibujado no producimos lactato? Producimos, pero se elimina al mismo ritmo, porque si producimos se elimina no tendría por qué acumularse. ¿Vale? Y luego ya esto. Bien, pues no he dibujado una línea horizontal porque cada intensidad tiene su nivel de lactato. Digámoslo así. Entonces realmente sería esta intensidad, eliminas lo mismo que produces a este nivel, a esta eliminas lo mismo que produces a este nivel, o sea, hacía como escalones, digámoslo así. Cada escalón es estable porque se elimina lo mismo que se produce, pero cada escalón es superior al anterior y por eso se dibuja esta pendiente, ¿vale? Entonces, estrictamente habría que hacer como escalones y luego llegaríamos a este nivel en el que ya no hay escalón. Ya produces más de lo que eliminas y solo hace acumularse, ¿vale? No alcanza estabilidad. Y por eso algunos términos son estado de equilibrio máximo del lactato y cosas así. Se refieren al máximo estado en el que el lactato puede estar estable, ¿vale? Bien, pues esto sería con una prueba de lactato, y si hacemos una prueba de oxígeno, que es a una de las pruebas a las que yo me dedico, pues hay unos parámetros de gases que te permiten detectar esta primera zona, que le llamamos primer umbral, y otros parámetros que te permiten detectar esa segunda zona, ¿vale? Y eso es a lo que se dedica uno, pues cuando hace una prueba con consumo de oxígeno. Así que bueno, entonces hasta ahora querría que hubieran quedado claros los tres modos de obtener energía con sus duraciones, las vías aeróbicas, cómo se solapan y se ayudan la una a la otra, ¿vale? Y la importancia de desarrollar el metabolismo de las grasas, como esa gráfica que he puesto, es que cuanto más lejos llegas con las grasas, más lejos llegas con todo lo demás. Que no es lo mismo que cuanto más lejos tengas que llegar con el lactato, más lejos tengas que llegar con lo demás, ¿vale? Si tu deporte depende del lactato, desarrolla solo el lactato, porque las otras dos cosas no te ayudan, ¿vale? Lo que hemos hablado de que los diferentes estímulos actúan sobre diferentes fibras, pero no en función tanto de la duración ni de la velocidad de movimiento, sino en la velocidad a la que se solicita la energía, ¿vale? Y que las zonas de entrenamiento son una convención que sin contexto no dice la cosa, ¿vale? Así que hasta aquí esta zona. Bien, bastante bien. ¿Preguntas o cosas? ¿No? ¿Voy bien? ¿Llevo un buen ritmo? Sí. Vale, entonces ahora, sí, vamos a ver, yo creo que forma, intensidad, introducción a métricas o temporada. Es que igual es mejor hablar de la temporada en lugar de la introducción a métricas, porque querría acabar 8:30 y no querría liaros mucho, 8:30, 9 menos cuarto, ¿vale? ¿Vosotros tenéis una opinión si os tengo que dar a elegir? Yo prefiero temporadas. Temporada, sí. ¿Temporada estaría interesante para todos? Vale, perfecto. Pues sí, yo creo que sí. Entonces, vamos para temporada. Vale, pues vamos por temporada, previamente explicando un par. Vale, ya sé cómo voy a hacer, ¿eh? Y luego han hecho, igual, si se puede aclarar también el tema de, como he dicho, de los umbrales. Sí. Claro, estás diciendo que no es lo mismo entrenar cerca del umbral, sí, o tener las pulsaciones, por ejemplo, si un entrenamiento aeróbico es de 145 pulsaciones, no es lo mismo estar cerca de 142 o en ese estado 145, sí, entrenar a 130. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Claro. Vale, pues ahora... Pues hemos visto bien la gráfica, pero claro, sí, eso no es lo mismo que te digan, no. Por debajo del umbral aeróbico, ¿vale? Vale. ¿Cuánto por debajo? ¿O vale. ¿Cuánto tal? Perfecto. Pues a esa duda, pues respondo un segundo a esa duda y hacemos la... ¿Vale? Entonces, mira, siendo honestos, porque me imagino que no será lo mismo, o sea, que al final los beneficios no serán iguales. Sí y no. Vale. Yo diría que a la hora de determinar cuánto vas a rendir tú
cuánto va a rendir uno en una prueba de resistencia, ¿vale? En cualquier prueba que dure más de 20 minutos, ¿vale? Lo que va a importar es el tiempo que has pasado en esta zona, quemando grasas. Esto es lo que más va a importar, seguido del tiempo que hayas pasado en esta zona, ¿vale? Y después, el tiempo que hayas pasado en esta zona. De tal manera que, teóricamente, la forma que tenemos de saber esto es ver lo que han hecho los que son campeones del mundo. O sea, es que no hay otra forma de hacer. O sea, entonces, y ojo, ver qué han hecho los campeones del mundo y ver qué hemos hecho nosotros mismos según hemos entrenado, ¿vale? Entonces, si coges los campeones del mundo y ves cómo ha entrenado, o coges los datos de un individuo a lo largo de las temporadas y ves con qué parámetros se relaciona su rendimiento, te vas a encontrar, insisto, si la prueba dura más de 15 o 20 minutos, o sea, para eventos aeróbicos sobre todo, te vas a encontrar que lo hacen mejor cuanto más pura zona 1 hagan, pura, ¿vale? Es decir, una clasificación del primero al último sería más o menos una clasificación del que más tiempo ha pasado en zona 1 al que menos ha pasado, ¿vale? Pero, bien, ¿quiénes en la línea de meta se van a partir la cara unos con otros? Pues entre los que han hecho la misma zona 1, pues los que han hecho más zona 2. Y tú dices, no puede ser. Quiere decir, cuando tú ves a dos personas que se están partiendo la cara el uno contra el otro, están haciendo un esfuerzo máximo. ¿Cómo es posible que esta zona 2, aquí, que es como una intensidad moderada, determine más el rendimiento que los intervalos que has hecho a tope? Pues eso es así porque en un evento que dura más de 20 o 25 minutos, para cuando llegas a partir de la cara con alguien, tu posibilidad de hacer un uso del consumo máximo de oxígeno está perdida, no hay esa posibilidad, ¿vale? A ti te parece que lo estás dando todo, pero si te ponemos una máscara y miramos en realidad cuánta energía estás quemando y cuánto oxígeno, vas a estar en el 85, en el 90%, ¿vale? O sea, no, nos parece un esfuerzo máximo a nivel cognitivo, o sea, lo he dado todo, ha sido un esfuerzo brutal, las piernas me han dolido al máximo, pero a nivel fisiológico ya no tienes la posibilidad de llegar a tu consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Entonces, yo diría que sobre complicar esto es a costa de probablemente no merecer la pena. Es decir, que nos hagan creer o que te hagan creer que los intervalos hechos por aquí o hechos por aquí van a cambiar tu rendimiento, o que los intervalos, la relación entre otra relación a esta va a cambiar, no tiene sustento. O sea, es decir, que alguien te diga que para mejorar tu tiempo en una media maratón, ¿no? Una ECR de 15 kilómetros, tienes que hacer series, no es cierto a menos que ya estés en el máximo posible de tu zona 1, ¿vale? Tu prioridad es esta. Y de eso, lógicamente, cada individuo tiene su genética, pero hay muy poca duda a día de hoy de que en lo que tienes que invertir el tiempo es en esto. Y en una relación de lo que hemos hablado antes, más o menos, a lo largo de una temporada, pues es fácil que el 60% esté aquí y un 30-25% estén aquí, para sumar un 85, un 2-3 caerá por aquí y un 8-9 puede caer por aquí. Pero además, la mayoría de este 8-9 va a ser la competición en sí misma, no los entrenamientos, ¿vale? Hay gente que dice, y yo, bueno, estoy de acuerdo, pero esto no es demostrable, como tantas otras cosas en deporte, que cada uno de nosotros tenemos X esfuerzos máximos a lo largo de una temporada. O sea, como una especie de crédito que tú tienes, o unos ahorros que tú tienes, y cada uno de nosotros vamos a poder hacer en una temporada 3 o 4 esfuerzos all out, a tope, y a partir de ahí van a empezar como a pasarnos factura, como si la naturaleza fuera a decirnos, oye, estos meses han sido duros, ¿no? Puedes decir como los picos, ¿no? Exactamente. Pero incluso dentro de cada pico no puedes hacer más de 3 o 4 esfuerzos all out. El cuerpo, la naturaleza te dice, esto ha sido demasiado agresivo, esto ha sido como una enfermedad. No es como cuántas gripes puedes pasar en un invierno mejorando tu forma física. Pues si pasas una gripe, pues seguramente da igual, en mayo estás mejor que en enero. Bien, si pasas 2 gripes,
vale, pero si pasas 4 gripes de enero a mayo, es muy difícil que en mayo estés mejor que en enero, muy difícil. Pues los esfuerzos al máximo son parecidos, ¿vale? Y entonces, estamos viendo cada vez más, pero además el ejemplo es muy típico. ¿Cómo os imagináis a alguien que tiene que batir su récord personal de maratón, o el récord de la hora, o el récord que sea? ¿Os lo imagináis compitiendo o entrenando? Entrenando. O sea, entrena. Un día enciendes la tele, ¡pum!, récord del mundo. ¿Y los 7 meses anteriores le habías visto alguna vez? No le has visto. ¿Cómo se ganan? Bueno, a ver, un Tour de Francia es un ejemplo un poco exagerado, pero porque son 3 semanas, pero casi me sirve. ¿Cómo se gana un Tour de Francia? Pues casi no presentándote a ninguna otra carrera. O sea, tú no te presentas a ninguna otra carrera y cuando llegas al Tour de Francia es un poco, entrenar es como cargar el cargador y competir es disparar. Y entonces cuantos más meses te pases cargando, mejor. Entonces, bueno, no sé si te he llegado a responder. ¿Importa mucho estar por debajo o por encima? Pues en estas cifras, mientras te distribuyas en estas cifras, no importa mucho. Huye de estar pasada esta cifra, que podríamos definirla más o menos como unos 15 vatios más que el umbral, unos 10 latidos por minuto más que el umbral, o en ritmo unos 30 segundos más que el umbral. Y si te han dicho que tu umbral es 5, ¿vale? Huye de 430, o si te han dicho que es 130 latidos por minuto, huye de estar a 140, a menos que sea para estar a 170, a 175, dándolo todo cuando ya se acerca la competición, ¿vale? Pero justo ahora pues vamos a hablar de la temporada y ahora vamos a poder. ¿Te he respondido al final? Sí. Vale, pues venga. Entonces, para hablar de la temporada, quiero hablar un poquito de esto, ¿vale? Que imagino que lo tenéis. Entonces, la curva fatiga, entrenamiento, forma. Fatiga, entrenamiento, forma. Todos entendéis que cuando entrenamos, lo primero que sucede es que vamos fatigándonos. A la vez que nos fatigamos, estamos más entrenados. Pero como estamos más fatigados que entrenados, nuestra forma ha empeorado. ¿Sí? Vamos a imaginarnos una sesión de 1 hora, pues al final de la hora estamos más fatigados y en peor forma. Si nos pidieran hacer una carrera, la habríamos hecho mejor hace 1 hora que ahora. Aunque llevamos 1 hora entrenando, estamos peor de lo que estábamos hace 1 hora. ¿Qué sucede? Que descansamos y entonces baja la fatiga. También al descansar nos desentrenamos un poco, pero como no estamos ni fatigados ni entrenados, nuestra forma vuelve a su sitio. Y esto sería el ciclo de 24 horas, digámoslo así. En 24 horas, digamos, no se mejora nada, ¿vale? Simplemente, bueno, se empieza un poco. Bien, pero si hacemos una semana, ya el ciclo se empieza a reproducir. Y entonces tenemos, me he fatigado y he descansado, mi forma en realidad ha empeorado porque he acumulado fatiga, me vuelvo a fatigar, me entreno un poquito, pero mientras me fatigo más que me entreno, mi forma empeora, una sesión más grande, más fatiga, peor forma, pero si descanso suficiente, la fatiga baja más rápido que el entrenamiento y aquí estoy menos fatigado que entrenado. Por lo tanto, estoy en mejor forma. ¿Sí? Este es un concepto que más o menos teníais en vuestra cabeza, o se entiende de manera intuitiva, ¿no? Vale, pues entonces, este ciclo hay que reproducirlo a lo largo de los meses. Bueno, aquí he quitado las líneas para que vean cómo el entrenamiento va fluctuantemente hacia arriba, ¿vale? Y si uno hace, por ejemplo, llega un momento en que está tan entrenado que la misma dosis ya no le provoca más fatiga. Fijaros cómo aquí hay una pendiente ascendente, digámoslo así, y ya llega un momento en que no te fatigas más. O sea, estás tan bien entrenado que el entrenamiento ya no te fatiga tanto. Y entonces aquí va a mejorar un poco tu forma, ¿vale? Al principio te fatiga y ya mejora tu forma. Y no digamos ya si al final del mes haces un tapering. Tapering que significa descanso o descenso o descarga o lo que sea, ¿no? Entonces, si haces un tapering, la fatiga baja mucho. Como el entrenamiento no baja tan rápido, la diferencia es tu forma física, ¿vale? Entonces, esto es importante. Entonces, ahí he separado las líneas simplemente para que se vieran por separado. Entonces, la temporada es muy importante entender que va a tener éxito cuando consigamos la máxima dosis posible de fatiga y de entrenamiento, gestionándolo con el descanso suficiente para que la forma vaya hacia arriba, ¿vale? Y entonces,
la ciencia del entrenamiento básicamente es controlar bien la dosis de entrenamiento, para lo cual dependemos de la intensidad, ¿vale? Y aquí ya he explicado otras cosas de intensidad, ¿vale? Y ahora vamos al concepto de la temporada. Una vez que hemos metido en la cabeza esa fluctuación, entonces vamos a intentar hablar de algunas unidades de estrés, ¿vale? Para intentar medir esto. Perfecto. Entonces, intensity factor, ¿sí? ¿No? ¿No? Oh, qué bien, perfecto. Vale, entonces, vamos a imaginarnos que yo sé que mi ritmo al 100%, o sea, a lo que yo puedo hacer 10 kilómetros a tope, es 15 por hora. Y hoy salgo a entrenar a 10 por hora. Pues 10 partido 15 sería el intensity factor de esta sesión. O sea, es una forma de cuantificar la intensidad que yo he hecho respecto a mi máximo, ¿vale? Si los 4 salimos a correr a 10 por hora, en términos absolutos la sesión habría sido igual para los 4, hemos corrido a 10 por hora, pero en términos relativos no. Para aquel cuya máxima velocidad es 10 por hora es una sesión al 100%. Y para aquel cuya máxima velocidad es 15, es una sesión pues al 10 partido 15 al 66%, ¿vale? Entonces, primero, intensity factor. Es cualquier medida que pesa un porcentaje del esfuerzo máximo. Entonces tú puedes decir 4.30 es mi ritmo máximo y he corrido a 5. Divides velocidad, vatios, ritmo en natación, lo que sea, ¿vale? Entonces, y la gracia está en que refleja el coste fisiológico. Insisto, si corremos a 10 por hora, no a todos nos va a costar lo mismo fisiológicamente, ¿vale? Y existe una pequeña relación entre esta cifra y el metabolismo fisiológico y la estrategia. Es decir, se sabe, sobre todo en algunas disciplinas como carrera y ciclismo, que tú vas a acabar una maratón o un Ironman, la maratón la vas a acabar a una intensity factor de 0,76, 0,77, una cosa así. Es a lo que tienes que aspirar. Y un Ironman lo vas a acabar a 0,7, una cosa así. Entonces, es muy útil para definir la estrategia, ¿vale? Entonces, una medida que está ahí, intensity factor, es decir, la intensidad expresada como un porcentaje de mi máximo. 2, TSS, Training Stress Score. Bien, si cogemos el factor de intensidad, pongamos 0,7, lo multiplicamos por 2 y por el tiempo, tenemos una cifra que ha combinado la duración y la intensidad para darnos un valor. Pero además, ese valor, fijaros que la intensidad está 2 veces, es decir, cuanto más intensa es la sesión, como que premia más la intensidad que la duración, ¿sí? Tú subes la duración por 2, la cifra se multiplica por 2. Subes la intensidad por 2, la cifra se multiplica por 4, porque está al cuadrado. Y eso es algo que se relaciona muy bien con la realidad. Si yo, por ejemplo, te pongo a correr un minuto a 10 por hora y 2 minutos a 10 por hora, te podrá parecer que el esfuerzo ha sido el doble. Si te pongo un minuto a 10 y un minuto a 20, no te parece el doble. Te parece muchísimo peor que el doble, ¿no? Cuesta mucho más que el doble pasar de 10 km por hora a 20 por hora. ¿Vale? Entonces, por eso, a quien se le ocurrió esta cifra, puso la intensidad por 2. Pues bien, otra métrica que nos permite cuantificar cuánto estrés nos ha supuesto el entrenamiento. Y esto, como os podéis imaginar, es la gráfica que vamos a meter en la curva que hemos dicho. Cuando ya te se dibuja una curva de cuánto de fatigado estoy o cuánto he entrenado, vamos a meter en esa curva este TSS, ¿vale? Y esto, lo digo porque, bueno, algunos de vosotros podéis tener en el Garmin, os puede hablar de TSS, es una figura que aparece ahí en el reloj, en el Polar, en Training Peaks, en Strava, yo creo que incluso a veces en Strava te aparece TSS por allí, pues significa el estrés que te ha supuesto el entrenamiento y es fundamental para decidir las cargas de entrenamiento, ¿vale? Bien, si ya tenemos una medida que nos dice el estrés de la sesión de hoy, pues cogemos, promediamos los últimos 42 días y ya tenemos el estrés crónico. Es decir, ¿cuánto de entrenado estoy? Estoy más entrenado cuanto más estrés llevo acumulado en los últimos 40, 45, 50 días. Es una definición un poco arbitraria que depende de cada uno. A las personas jóvenes el estrés pueden ser los últimos 25 o 30 días porque sus cuerpos son así, mientras una persona mayor el estrés pueden ser los últimos 70, 80 días, ¿vale? Pero bueno, con el training stress hacemos un chronic training load y los últimos 7 días lo contrario, la fatiga. O sea, cuánto has entrenado los últimos 7 días representa cuánto de fatigado estás. Cuánto has entrenado los últimos 40 días representa cuánto de entrenado estás.
restamos una cifra entre la otra, o sea, restamos una cifra a la otra y tenemos el balance del estrés. Si estoy mucho más entrenado que fatigado, estoy en forma. Si estoy mucho más fatigado que entrenado, no estoy en forma, ¿vale? Y esto sirve en prácticamente muchos de los softwares y aplicaciones que tenemos a día, ya digo, insisto, Polar, Strava, Garmin Connect, TrainingPeaks y tal, para medir cómo estoy, ¿vale? Y entonces, ahora, estos conceptos quería introducir, pero pasamos a la temporada. Entonces, yo creo que es importante los diferentes componentes de una temporada, yo creo que más o menos seguramente están introducidos, pero voy a intentar relacionar los diferentes mesociclos, los diferentes bloques, con diferentes métricas que son importantes de conseguir, ¿vale? Y algunos conceptos para prescribir. Entonces, aquí una cosa que quería comentar. Cuando nos ponemos a hacer ejercicio, estamos haciendo, lo queramos o no, una combinación de estas tres habilidades básicas, ¿vale? Y entonces están la fuerza, la velocidad y la resistencia. ¡Ojo! No la velocidad a la que se desplaza mi cuerpo o a la que se desplaza la bicicleta, ¿vale? Un entrenamiento de velocidad no es un sprint en el que pones la bici a 50 por hora. De hecho, al revés, en un sprint las primeras pedaladas suelen ser lentas, ¿vale? Aquí estoy hablando de cuántas veces le dice el cerebro a los músculos que se contraigan y que se relajen, porque eso contribuye a la fatiga, ¿vale? Uno de los motivos por los que las personas nos fatigamos es porque nuestro sistema nervioso central dice demasiado, igual que nos fatigamos de estudiar, y estudiando no nos hemos movido. Entonces, esto fatiga más que esto. Y entonces hay que enseñarle al cuerpo, al sistema nervioso en este caso, a tolerar 4.000 repeticiones, 5.000 repeticiones, 7.000, las que sean, ¿vale? Tú fíjate, si corres, por ejemplo, 10.000 metros y estás corriendo normalmente menos de 1 metro por paso, o 1 metro por paso más o menos, estamos hablando de 10.000 pasos. Tu cuerpo, tu sistema nervioso tiene que no cansarse de hacer X pasos por minuto durante las horas que sean, ¿vale? Y eso sería con la velocidad. La fuerza es muy fácil de entender y la resistencia también. Pues bueno, a lo largo de la temporada, lo que hay que hacer es trabajar las cualidades generales para después trabajar las cualidades de la forma y después la competición, ¿vale? Y eso, traído al triángulo anterior, sería algo así. Es decir, primero empezaríamos trabajando las cualidades generales de velocidad, las cualidades generales de resistencia y las generales de fuerza. O sea, he intentado coger el triángulo anterior, que es este, y ponerlo así, ¿vale? De tal manera que hay unas cualidades generales de velocidad, unas generales de fuerza y unas generales de resistencia. Y según avanza la temporada, pretendo que vayamos hacia el medio, combinando la fuerza, la resistencia y la velocidad que necesitamos para el evento. ¿Sí? Bien, entonces, vamos allá, con la base. 8-12 semanas. Esto es, bueno, sagrado. Sobre todo, que no sean menos de 8. Que no sean menos de 8. ¿Por qué? Pues porque hay que fabricar mitocondrias, hay que aprender a quemar grasas, esas mitocondrias, o sea, estas cosas requieren genes, requieren ADN, requieren que las células se enteren de que tienen que sintetizar unas proteínas, que esas proteínas se expresen en la membrana, o sea, esto lleva tiempo. Esto es como crecer, o sea, esto es como un niño que tiene que crecer. Realmente fabricar mitocondrias y cambiar nuestros músculos es como crecer, ¿vale? Y lleva tiempo. Entonces, mínimo 8 semanas. De hecho, es que no tenía que poner ni 8, tenía que poner 12 y 16, yo creo, a día de hoy, ¿vale? Entonces, 12 o 16 semanas, y en estas semanas vamos a estar muy pendientes de conseguir las horas suficientes. Vamos a tener una frecuencia cardíaca media en torno a la zona 1, si tenemos potencia media, ritmo medio, intensity factor, ese factor de intensidad que hemos relacionado, y el desacoplamiento aeróbico. ¿Conocemos el desacoplamiento aeróbico? ¿No? Vale. Pues luego viene la explicación. Entonces, la idea es, en general, al final de la base, ser capaz de entrenar durante una duración similar a la del objetivo sin deteriorarnos. Es decir, con un desacoplamiento aeróbico menor del 5%. Y a esto añadirle series de fuerza y de velocidad. Ahora voy con el concepto del desacoplamiento. Pero aquí tenéis las tres bases, digámoslo así. Vamos a hacer resistencia, es decir, alcanzar la duración similar al objetivo, resistencia no, durabilidad, y series en las que trabajamos fuerza y trabajamos velocidad, ¿vale? Entonces, el desacoplamiento aeróbico. Por aquí.
¿os habéis fijado que si salís a correr o salís a hacer un ejercicio, venga, voy a salir a 130 latidos por minuto, según tú vas manteniendo 130, el ritmo va cayendo? O sea, tú puedes mantener 130 constantes, pero poco a poco esos mismos 130 suponen cada vez menos ritmo. Me da igual si es nadar, si es correr, si es ciclismo. O al revés, si lo que te empeñas en mantener constante es el ritmo, lo que va subiendo es la frecuencia cardíaca. Esta deriva, en inglés se llama deriva, se llama desacoplamiento aeróbico. Como poco a poco un mismo esfuerzo va suponiendo cada vez más frecuencia cardíaca. Bien, esto depende, yo diría así grosso modo, de tres cosas. Uno, de la deshidratación. Según tú te vas deshidratando, el corazón tiene que dar más vueltas por minuto para mover la sangre. Tienes menos sangre, pues hay que hacerla girar más veces por minuto. Y dices, pero, o sea, quiere decir, ¿vas a mejorar por los meses? ¿Quiere decir que simplemente vas a aprender a beber mejor? No. Como os he dicho antes, cuando uno empieza a hacer deporte, una de las primeras adaptaciones es el aumento de plasma sanguíneo, ¿vale? Yo ahora mismo puedo tener 5 litros de sangre, que de la sangre un 50% es plasma, me pongo a entrenar y dentro de un mes y medio, 2, tengo 5 litros y medio. O sea, gano ahí litros, o sea, simplemente mi cuerpo aprende porque ha estado durante varias horas deshidratado y ha dicho, joder, la próxima vez que Nacho beba voy a intentar quedarme con más agua porque en su normal le está dando por deshidratarse una vez al día. Entonces voy a retener más agua y se activan unos mecanismos orientados a tener más plasma en la sangre, porque además con ese plasma en la sangre se consigue mejor llegada de sangre a los músculos, ¿vale? Segundo, entonces primero deshidratación. La adaptación que lucha en contra de esto es el aumento de plasma. Segunda cosa que sucede, evidentemente el daño muscular. Tú vas utilizando fibras y se van fatigando. Y simplemente te van diciendo, no cuentes conmigo, no cuentes conmigo, no cuentes conmigo. Y entonces llega un momento que como dispones de menos fibras, les tienes que mandar más oxígeno para que ellas acepten ese intercambio, ¿vale? Te voy a dar energía mecánica, pero ahora me tienes que dar más oxígeno. Muy probablemente porque estamos pasando a utilizar tipo 1 a empezar a utilizar tipo 2. Al principio de la temporada, a partir de la hora y media, nuestras fibras tipo 1 dicen, bueno, hasta aquí he llegado, y entonces aunque el esfuerzo sea suave, empiezan a ser necesarios reclutar a fibras tipo 2, ¿vale? Y tercera cosa, coco, sistema nervioso central, se fatiga, 1 hora y media, 2 horas o dando órdenes repetidas, muévete, 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 pues se fatiga, ¿vale? Entonces, objetivo del mesociclo base, podéis dar un mesociclo base por terminado si la persona se está preparando para un evento que dura 3 horas y es capaz de hacer 3 horas con esta potencia y la frecuencia cardíaca se mantiene más o menos un 5%. ¿Cómo se calcula el desacoplamiento aeróbico siendo estrictos? El cálculo, pero bueno, cualquier plataforma que utilicéis lo dice, ¿vale? Lo que se hace es partir esto en 2 mitades, frecuencia cardíaca partido ritmo, frecuencia cardíaca partido ritmo. La relación entre lo que ha sucedido en la segunda mitad y lo que ha sucedido en la primera es el desacoplamiento. Vale, entonces tú tienes que tener menos de un 5% de cambio de lo que ha sucedido en la segunda mitad por lo que ha sucedido en la primera. Si el deportista se está preparando para una prueba de 3 horas y ya es capaz de hacer 3 horas sin desacoplamiento aeróbico, ya está. O sea, a nivel de endurance, de duración, lo tienes entrenado, ¿vale? Luego, en estas semanas, hay que meter series 2 veces a la semana de velocidad y de fuerza. Tiene que aprender a moverse rápido, que no hace falta que la bici o que el deportista se menee rápido, hace falta que sus músculos reciban muchas órdenes por segundo. Por esto es tan famoso el skipping, o sea, el skipping este que hacen es para aprender a mandar muchas series por segundo. En natación estás jodido, porque no hay forma de moverse rápido en el agua. Lo tienes muy fácil para las series de fuerza, les pones manoplas y entonces cada contracción requiere más fuerza, va a bajar la cadencia y va a subir la fuerza. Para velocidad en natación, como es una cualidad básica, no importa que la hagan en el agua. Tú ahí no estás entrenando al deportista a nadar, estás entrenando a su cerebro a mandar muchas órdenes por segundo y recibirlas sin fatigarse. ¿Me explico? Sí. Una cualidad que más adelante utilizará cuando esté X horas nadando en la mar, no sé qué, bueno, no sé si horas no creo que sean los surfistas, pero bueno. Bueno, según las condiciones. Vale, pero eso, estás enseñando a su cerebro a mandar muchas órdenes por minuto, no tienen por qué ser en el agua, ¿vale? Bien, y entonces,
insisto, más o menos insisto, con horas totales, fundamental, y luego de la sesión puedes medir. Con frecuencia cardíaca media está bien. Tú podrías coger a un deportista y decirle, ¿para qué te estás preparando? Para una media maratón. ¿Cuánto quieres tardar? 2 horas. Vale, pues vete a tu casa y vuelve dentro de 4 meses y me traes, en 4 meses, pues pongamos que me traes 110 horas a 130 latidos por minuto. Come bien y duerme bien y ya nos veremos. O sea, a priori, para una base, si una persona que acumula en 4 meses 100 horas en torno a una frecuencia cardíaca de 130, más o menos ya lo tiene hecho, ¿vale? La ciencia del entrenamiento incluye muchas veces más bien el descanso, las series, la progresión del volumen, etcétera, etcétera. Pero vamos, que grosso modo sería esto, ¿vale? ¿Dudas respecto a la base? Bueno, aquí os había explicado cómo se calcula. ¿Dudas respecto a la base? No, pues más o menos de momento eso. Luego voy a poner más ejemplos, vale, esto no quiero explicarlo ahora. Entonces, bueno, 8-12 semanas en torno a VT1, que es lo que decía, que eso puede ser 130 latidos por minuto, 140, lo que sea. En frecuencia cardíaca podría ser el 80 o el 85% del umbral, y en IF, Intensity Factor, sería más o menos un 0,7, ¿vale? Y aparte las series de cualidades básicas, y tener un desacoplamiento menor del 5% para el 85 o 90% de la duración del objetivo. Más o menos con eso la base está terminada y luego vamos a ver algunas sesiones, ¿vale? Bien, después de esto, después de estas 12-16 semanas de base, deberíamos hacer unas 8 semanas de forma. Bien, aquí teóricamente hemos llegado con el metabolismo de las grasas a todo lo que se puede. O sea, porque a las 12-16 semanas también eso alcanza un límite y empieza el cuerpo a no adaptarse más, ¿vale? Y entonces entraríamos en 8 semanas que buscan optimizar ya el metabolismo del ácido láctico, ¿vale? Ya hablando de aclarar ácido láctico para contribuir, como hemos dicho antes, que se suman las dos cosas, ¿vale? Y entonces aquí las horas siguen siendo importantes, pero como ya vamos a empezar a meter series que son duras y que el deportista tiene que absorber, es necesario que de alguna manera conozcamos el estrés que está soportando el deportista, con una métrica que reúna intensidad y duración. Y eso es el TSS que he explicado antes, ¿vale? O sea, ahora mismo, si un deportista en el periodo de ponerse en forma le vas a empezar a mandar series cerca del umbral y no controlas la carga que lleva, ojito, porque es posible que no mejore. Porque no se sabe muy bien por qué las series de alta intensidad son algo así como yo solo no sé si te puse a ti este ejemplo, como ir a cocinar y tener una especia que te gusta mucho, ¿vale? Tú tienes una especia que está buenísima, pero si echas demasiado de esa especia, el plato sabe a rayos, no te puedes pasar. Es importante que esté en la proporción correcta. Entonces, queremos hacer mucha intensidad, del mismo modo que queremos echarle mucha azúcar, por ejemplo, a un postre, pero es que si le echamos azúcar en exceso, luego eso no hay manera. Pues con la intensidad pasa lo mismo. Si hacemos 5 horas de intensidad, mejor que si hacemos 2. Pero para poder hacer 5 hay que hacer más volumen que para poder hacer 2. Tiene que haber un buen ratio, ¿vale? Y eso se te escapa si no controlas el estrés, ¿vale? Entonces, a cada sesión hay que calcularle su estrés, que es intensidad por duración, ¿vale? Y en las aplicaciones lo calculan ellas, pero bueno, hay que saber un poco lo que se calcula y hay que tener en cuenta, yo lo que suelo hacer, lo que suelo recomendar, aunque luego vamos a hablar un poquito de descanso, lo que suelo hacer es cargar al deportista hasta que necesita descanso y entonces dejarlo marchar. Pero hay que apuntar o hay que saber con cuánto se fatigó, ¿vale? Es decir, si el deportista se ha cansado y ha necesitado descansar, se ha cansado quiere decir, oye, no me apetece entrenar, eso es una señal de que se ha cansado. O ha ido a hacer un intervalo que tú le habías mandado y no ha sido capaz, eso es una señal de que se ha cansado. Vale, pues si se ha cansado después de entrenar, por ejemplo, 6 horas y por ejemplo, 7 días, y en esos 7 días había acumulado 1 hora y media en torno al umbral, ahí tienes que apuntar. 1 hora y media en torno al umbral y 6 o 7 horas de volumen total han producido fatiga. Descansa y vuelve a empezar el ciclo, ¿vale?
El descanso ya pocas personas recomiendan prescribirlo de manera programada, sino a demanda, cuando el deportista da señales de que empieza a estar fatigado, ¿vale? Pero cuando está fatigado tomas nota y dices, vale, pues ahora tengo que intentar que si ha descansado suficiente, tengo que intentar que el deportista no se canse hasta no haber hecho más de 6 horas y más de 1 hora y media en torno al umbral, ¿vale? Y entonces intentas acumular esa hora y media al umbral y esas 6 horas de volumen total, ¿sí? Vale, pues así hacemos. Entonces, y en este momento hay que empezar ya a combinar las cualidades. Si antes, por ejemplo, lo teníamos haciendo, voy a poner el ejemplo de nadar, si lo teníamos nadando suave durante 1 hora y le habíamos mandado 3 series de 1 minuto haciendo manoplas, y vamos a imaginar que con las manoplas conseguía una cadencia, no sé qué cadencia se puede tener con manoplas, vamos a imaginar que tuviera, qué sé yo, 30 al minuto, una cosa así, pongamos por caso, vale, pues hay que prescribirle algo que esté justo en medio. Entonces, cogemos la serie que era de 1 minuto a 30 revoluciones por minuto y la convertimos en una serie de 5 minutos a 40 o 45, es decir, menos manopla, más cadencia, pero todavía más duro, ¿vale? Y empieza a subir la intensidad. Y lo mismo con la velocidad. Si le teníamos haciendo, por ejemplo, skipping, y el skipping lo estaba haciendo en llano para que no produjera demasiado esfuerzo, era solamente cuestión de mover los músculos rápido, pues lo siguiente puede ser el mismo skipping en una pendiente. O sea, haces skipping, pero ya metes una pendiente, y entonces ahora es velocidad y un poquito de esfuerzo, ¿vale? Y empiezas a combinar, ¿vale? De tal manera, la verdad que esto hay que echarle un poquito de imaginación, es verdad, pero de tal manera que las principales series que aparecen en este periodo son fuerza-velocidad, esto es hacer un sprint, ¿vale? Combinar fuerza y velocidad es hacer un sprint. Fuerza-resistencia sería el ejemplo de las manoplas, o en la bici sería cadencia atascada, o corriendo sería, por ejemplo, escaleras, subir unas escaleras de 2 en 2, eso sería fuerza-resistencia. Y resistencia-velocidad, que esto sería básicamente hacer como un sprint, pero lo tienes que hacer que dure mucho. O sea, si este sprint va a ser de 10 segundos para utilizar la fuerza, esto tendría que ser algo así como 1 minuto, 1 minuto 15. No puede ser de 10 segundos porque 10 segundos sabemos qué fibras estamos utilizando. Si el sprint te cansa a los 10 segundos, no son fibras que hacen resistencia, son fibras, lo que hemos hablado antes, ¿verdad? Vale, entonces, estos son los 3 tipos de series. Y no debe sumar este trabajo más del 8% del volumen total. Es importante mantener ese ratio, ¿vale? Recordar la receta, en la alta intensidad no debe suponer el grueso del plato, porque entonces el plato empalaga, ¿de acuerdo? Tiene que mantener el ratio adecuado. Y por especificidad de intervalo, quiero decir que en este momento, así como en el anterior, se podía trabajar la resistencia pues en bici o esquiando o paseando o corriendo, aquí los intervalos ya deben de ser en el deporte que se practica. Hay que intentar que los intervalos sean. Lo que no es intervalo puede ser cualquier deporte, porque beneficia por igual, pero los intervalos deben ser en el deporte en el que se quiere competir, ¿vale? Y entonces, bueno, pues 8 semanas, compilar las cualidades en intervalos, y yo recomiendo el 90% del ritmo de carrera, es decir, si tú vas a correr, pretendes correr a 4 minutos el kilómetro, pues puedes empezar a acumular 4.15, 4.20. No sé si os ha pasado, seguro que conocéis gente que siempre hace series, todo el año hace series. Y además las series suelen ser series a tope. Y tú le preguntas, en enero, ¿qué series estabas haciendo? A 4 el kilómetro. ¿Y cuál era tu mejor 5K? El que sea. ¿Y ahora las series a cuánto son? Pues siguen siendo 4 el kilómetro. Y tu 5K, pues sigue siendo el mismo ritmo. Vale, eso es porque, porque han saturado sus capacidades de mejorar, pero muy importante, porque todas sus series están siendo máximas. No hay una correcta medición, y entonces todas sus series están siendo como el ejemplo que os he puesto antes de la gripe. Cada vez que ese tío o tía sale a entrenar y hace series, se agrede a sí mismo más de lo que se estimula, digámoslo así. Y eso pasa mucho. Y entonces, vale más darle al organismo una carga controlada que va a poder absorber que darle cargas máximas que al final no se pueden absorber. Entonces, yo aquí diría que el ritmo de carrera casi no hay que verlo casi más que el día de la carrera, ¿vale? Y no os preocupéis porque los músculos no aprenden a ir a 4.30
corriendo a 4:30. Los músculos no saben a qué ritmo están corriendo cuando los pones a correr. Lo único que saben es, estoy quemando grasa, estoy quemando hidratos de carbono, estoy consumiendo oxígeno, pim, 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 pim. Ellos van a su bola haciendo cosas bioquímicas, ellos no saben si están haciendo 4:30 o 4:20. Entonces tu deber es hacerles quemar grasa y hacerles quemar hidratos de carbono de la manera que menos te lesione y que menos fatiga te suponga, para que el día de la competición, a todos niveles, mentalmente, muscularmente y esqueléticamente, no me sale de los huesos, estés para poder darlo todo, ¿vale? Entonces, importantísimo descansar y que estos intervalos sean de una calidad perfecta. O sea, perfecta quiere decir que tú le has dicho al tío, hazte 20 minutos a 4:20 y los ha terminado y ha dicho, ole, qué bien. Bien, bien, bien. O sea, he terminado bien. Cuando se termina el intervalo mal, eso ha sido más una agresión que un estímulo. Otra cosa es que el día de la carrera haya que acabar mal. El día de la carrera sí, el día de la carrera hay que darlo todo y acabar hecho una mierda. Pero entrenando no hay que acabarlo, ¿vale? Y entonces, el mesociclo de forma, diríamos que está terminado cuando el ritmo de carrera es sostenible para 30 o 40 minutos. Claro, es decir, si una persona está pensando, como tú, por ejemplo, en hacer un OCR de 1 hora y media, de 2 horas, 2 horas y media, tú tendrías que aspirar a poder hacer 40 minutos a ese ritmo sostenible. Sostenible quiere decir que igual haces 2 intervalos. O sea, puedes hacer 40 minutos, ha sido factible, descanso 10 y hago otro, ¿vale? Incluso hay gente que dice que tienes que poder acumular en una sesión la misma duración que la carrera. O sea, si tu carrera va a durar 1 hora y media, pues hacer media hora, descanso, media hora, descanso, media hora, descanso. Pero tu entrenamiento no tiene que ser tan duro como tu carrera, ¿vale? Tiene que entrar suaves, ¿de acuerdo? Pero si hemos dicho en el anterior, más o menos, la duración de la carrera sin desacoplamiento aeróbico, en el mesociclo de forma, vamos a decir, el ritmo de la carrera sostenible durante un tiempo largo, 30 o 40 minutos, ¿vale? Si la carrera es de 10 minutos, esto carece de sentido, absolutamente. Y entonces lo que hay que hacer es mantener el 90% del ritmo de la carrera durante 30 o 40 minutos. ¿Me estoy explicando? Sí. Si la carrera es más corta que 30 minutos, es impensable que vayas a mantener el ritmo de carrera durante 30 minutos. Pero lo que sí que tienes que intentar mantener es, si el ritmo objetivo es 10, mantener 9 por hora durante 30 minutos. Así es como te vas a poner en forma para que 10 por hora sean posibles, ¿de acuerdo? Bien, y entonces ya, por último, el mesociclo de competición, que serían las últimas 4 o 5 semanas, y entonces se utiliza para simular la competición, tanto en duración como en intensidad. Y puesto pocas veces, una vez, diría yo. O sea, entrenando puedes hacer un simulacro de carrera, pero es gastar una bala. Eso tenéis que tener claro, que hacer un simulacro de competición entrenando es gastar una bala. Porque por el grado de estrés y por el grado de intensidad que supone, competir es que pone poco en forma. O sea, a veces puede parecer que competir pone en forma, pero competir no pone en forma. Lo que pone en forma es entrenar. Y de hecho, joder, si es que eso lo veis, por ejemplo, constantes en la tele. Tú pones la tele y si competir pusiera en forma, una vez que llega un tío a una carrera y la gana, ganaría todas las demás. ¿Por qué no ganan las carreras siempre el mismo tío? Precisamente porque su anterior competición lo ha destrozado y entonces la siguiente carrera la va a ganar otra persona y la siguiente otra, y así se van turnando porque competir no pone en forma, al revés, competir agota, ¿vale? Y te destroza. Pero puedes competir por ejemplo, con diferentes objetivos, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, por supuesto. Por supuestísimo. Yo creo que competir también te da a cabo otras cosas buenas. Sí, por supuesto. Es que te prepara a ese ritmo, intensidad, competir. Claro, aquí hay dos cosas, esa es muy buena reflexión. Tú puedes convertir una competición en una especie de entrenamiento para muchas cosas. Vamos a entrenar la capacidad de comer geles, de beber, de habituallar, de seguir este ritmo, de técnica de carrera. Vamos a centrarnos en la parte de nadar, en la parte de la bici, en coger relevo. O sea, se puede utilizar la competición. Bien. Y luego otra cosa muy importante, que no siempre se quiere competir para dar la mejor versión. O sea, hay gente que prefiere competir 5 veces porque disfruta de competir o incluso porque gana dinero compitiendo, en lugar de competir una única vez y dar su mejor versión. O sea, está claro que para dar tu mejor versión tienes que competir 1 o 2 veces. Y vuelvo al ejemplo antes. ¿Cómo se bate un récord del mundo? Tú, para batir un récord del mundo, solo apareces en la tele una vez. Y es la vez que bates el récord.
te pasas meses y meses y meses entrenando hasta que ese día D vas, pum, y bates el récord del mundo. Un deportista que bate el récord del mundo no le ves el mes anterior en otra carrera. No le ves, solo le ves en la tele, el ejemplo de Kipchoge, Kiptum, los récords de la hora, o sea, es que no les ves en la tele, o sea, solo aparecen en la tele el día que van a batir el récord del mundo, porque eso sí que es un evento en el que tienes que dar tu mejor versión. Pero claro, si competir te da de comer, pues entonces una semana detrás de otra, o si competir te hace feliz, solo faltaba que le fuéramos a decir a la gente que no disfrute, eso ni de coña. Pero hay que entender que competir all out te aleja un poco de tu mejor versión, y quizá ya hay que distinguir qué años el deportista está realmente para, oye, este año quiero batir mi mejor marca, o este año quiero, pues, recorrer el mundo haciendo triatlones. Son conceptos muy diferentes, pero para tu mejor versión la competición tiene que estar muy, muy medida, ¿eh? Yo tengo una duda sobre esto. Sí, claro. ¿Qué hacemos en deportes de equipo? Yo juego todas las semanas. Claro. Y no estáis en vuestra mejor versión nunca. Y cuanto más partidos juegues mejor porque ganas ritmo de competición. Claro. El problema, ahí la cosa es que estáis todos bajo las mismas condiciones. O sea, ni tú estás en tu mejor versión, ni los rivales tampoco. Entonces, es una situación como muy especial en la que sobrevive, es como la supervivencia del más fuerte bajo esas condiciones. Pero si a cualquiera de vosotros midiéramos vuestra forma física a lo largo de la temporada, veríamos, la mayoría de vosotros empeoráis, o sea, va pasando la temporada y estáis cada vez más fatigados, es más fácil lesionaros, más estresados, menos ganas de ir a entrenar, menos ganas de ir a competir muchas veces. O sea, lo que es la forma física real es esa. Si vuestro salario dependiera de vuestra forma física, os estarían dando cada vez un poquito menos. Si alguien fuera todos los lunes a medir cómo está vuestra salud y vuestra forma física, iríamos viendo lunes a lunes cómo la cosa está cada vez peor. Pero a cambio, primero, los rivales están igual, o sea que os enfrentáis en igualdad de condiciones, por lo tanto, bien, y a cambio estáis ganando otras cosas que son menos medibles. Por ejemplo, cómo llego al final del partido de fatiga, qué reflejos tengo, qué reflejos no tengo, la estrategia, el posicionamiento, la táctica. Entonces los deportes de equipo para eso son subóptimos. Un deportista de un jugador de fútbol o un jugador de balonmano, tú hacías balonmano, has dicho, ¿no? Está lejos de su mejor forma física, muy lejos, está bastante lejos de su mejor forma física, pero tiene la suerte de que los rivales también compitieron hace 3 días y tiene la suerte de que esa dinámica es así para todos y entonces no hay mucho problema, pero yo creo que ahí, por ejemplo, sí se pueden poner picos diferentes. Eso. El mejor ejemplo yo creo que es la del Real Madrid, que todos los febreros, claro, cuando empiezan la Champions, es que está a tope, luego baja un poco. Eso es. Y la época que ganó las 3 Champions seguidas, es como que a mayo llegaba a la Claro. Entonces, él dice, entonces los deportes de equipo, ¿qué hacemos? Pues saber cuándo tenéis que estar mejor y cuándo peor. En ningún momento de la temporada vais a estar físicamente en vuestro esplendor, eso es así. Pero hay que decidir cuándo quieres estar al 85 y cuándo al 87. Pero hay que saber que es un 87, que no es un 100. Y que de hecho para ser un 100 tendríais que descansar. Y eso es que se nota mucho, se nota en las lesiones, se nota en las ganas de ir a entrenar, se nota mucho. Pero los deportes de equipo lo que hay que hacer es, y entonces, ¿cómo se hace que un equipo llegue, digámoslo así, venga, nunca vamos a estar en un 100 porque competimos cada 3 días, así es imposible estar en un 100, pero vamos a intentar estar en mayo mejor que en febrero, con el descanso. Con el descanso. La carga de estrés es continua, porque la competición la da, y entonces lo que tienes que gestionar muy bien es el descanso. Y entonces, sobre todo, medir bien el descanso de cada deportista y darle descanso a los que lo necesitan. Pero vamos, que eso no es nada nuevo. A nadie se le ocurre, a ningún entrenador se le ocurre, cuando un deportista está flojo de un deporte de equipo, dice, pues que el próximo día en lugar de jugar 60 corra 70. O sea, que en lugar de jugar 60, que juegue 80. Para que se ponga más en forma, ¿no? A más ejercicio, más forma física. Todo lo contrario. Si está justo, le tiene que bajar la carga. Y eso hay que saber hacerlo bien en los entrenamientos. Y aquí, los deportes de equipo, yo no sé si en tu equipo lo habéis hecho, lo vais a hacer o no sé qué, es fundamental que cada día
porque son deportes de alta intensidad y entonces es fundamental que cada día el deportista se tome su situación basal, el pulso en reposo y la variabilidad de frecuencia cardíaca. ¿Os suena variabilidad de frecuencia cardíaca? Es una medición que podemos hacer de cómo está nuestro corazón de relajado o de estresado. Vale, deporte aeróbico suave se puede hacer siempre, pero alta intensidad no se debe hacer cuando el cuerpo no está para absorberlo. Entonces los deportes de equipo deberían, todos los jugadores, cada mañana medirse, y los que estén con la fisiología no dispuesta, debería quitárseles la alta intensidad. ¿Por qué? Mucho cuidado, que esto es un concepto que yo no sé si mucha gente tiene, se puede entrenar y empeorar. O sea, tú puedes entrenar hoy y que el entrenamiento te haga estar peor mañana. O sea, no todo lo que se entrena se mejora, por increíble que parezca. Y entonces, ¿quiénes empeoran? Los que se les pone alta intensidad en un momento en el que su cuerpo no está para recibir alta intensidad. Y entonces, yo creo que, vamos, a lo que me has preguntado, la respuesta sería descansando. O sea, porque la competición tienes que competir igual, a los entrenamientos, pues a tocar la pelota y a la táctica y a la estrategia tienes que estar igual, y la clave es quitarle alta intensidad a esa gente, yo creo, y es lo único que además es que no hay más margen de maniobra, porque quiere decir, cada 3 días compites, entrenar hay que ir para el pues el único factor que puedes manipular es el descanso, la nutrición por supuesto, pero englobo la nutrición dentro del descanso correcto. Vale, ¿te he respondido? Sí. Vale, entonces, bueno, pues entonces en el ciclo de competición es un buen momento para definir también la estrategia de pace y tapering, que es descansar. O sea, asegurarte de que llegas descansado a cada ciclo de competición, ¿vale? Entonces, prácticamente se diría que entre partido y partido casi solo tenéis que descansar o tenéis que hacer ejercicio muy suave. ¿Os ponen alta intensidad entre partido y partido? Depende. Sí, pero tenéis 7 días entre partido y partido. Sí, jugamos domingos normalmente, pero claro, es martes, jueves, viernes, hockey con lo que toque, y miércoles gimnasio, bueno, y aparte ya va siendo... Vale, y claro, la alta intensidad es el hockey. Claro, alta intensidad o sea, te es ponen hockey, un partido de 15-20 minutos, o sea, los ejercicios, vaya. Específico, por ejemplo, yo si soy portero hago ejercicios específicos, claro. O ya gimnasio, depende si es fuerza, dedicado a lo que sea. Vale, pues ahí el equipo tiene que tener las formas de medir cómo tiene de cansada la plantilla y darle descanso a los que lo necesitan. Es que no hay otro, el resto de factores no se pueden, o sea, apenas puedes hacer nada. Bueno, eso, nutrir, comer, pero no tienes mucho más margen de maniobra. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más o alguna cosa? No. Vale, y entonces aquí he puesto algunos ejemplos de semanas en diferentes momentos. Entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo de una progresión de horas en intensity factor que podría tener la persona o en frecuencia cardíaca en umbral de lactato, el training estrés que eso supone y un poco cómo va progresando la carga crónica, cómo va progresando la fatiga y el balance que eso supone. Fijaros que cada sesión va suponiendo más estrés, se va acumulando fatiga, ¿vale? Esto es un cálculo que hace la aplicación, no hace falta explicar. Y se va acumulando entrenamiento, pero se acumula más fatiga. Entonces está al final de la semana más fatigado que entrenado. Realmente esta semana ha empeorado su capacidad de rendir. Si le pidiéramos que hiciera una maratón este lunes, la haría mal, porque está sobre todo fatigado. Sin embargo, si le pedimos que la haga el miércoles o el jueves después de haber descansado, la hará mejor que si lo hubiera hecho aquí. ¿Vale? Eso es muy importante. Y entonces este sería un ejemplo de un microciclo de una semana de la base. Cuando la base ya avanza y estamos ya cerca de las, hemos dicho 12 y 16 semanas, pues a partir de la octava, de la mitad, digámoslo así, ya podemos pensar en meter algunos minutos en los que el factor de intensidad sube a 0,85, es decir, al 85% de mi ritmo, ¿vale? No me he atrevido a poner una frecuencia cardíaca porque eso depende de cada uno, ¿vale? Pero aquí estos 20 minutos que ya serían un poco empezar a parecerse al ritmo de carrera, ¿vale? Tienen que ser por intensidad. O sea, tú ya estas series no se deben prescribir tanto por frecuencia cardíaca, sino por intensidad. Si mi objetivo es correr a 6 minutos el kilómetro, pues tendrían que ser series a 6.20, a 6.25, una cosa así, ¿vale? Y lo mismo, pues se sigue acumulando los TSS, ya veis, cifras típicas para una sesión de este tipo serían en torno a 100. Bueno, os cuento
Los profesionales suelen terminar sus temporadas con esta cifra acumulada de más o menos 100 o 120. Sería el equivalente a, en los últimos 42 días, haber entrenado todos los días como 120 TSS. Y 120 TSS son el equivalente a más o menos 3 horas a 0,75. Es decir, más o menos los profesionales de promedio llegan a un momento en el que es como si hubieran entrenado los últimos 40-50 días, todos los días, 3 horas al 75%. Es un promedio, Pero más o menos, cuando se ven los datos pues bueno, cuánto estrés de entrenamiento ha traído tal ciclista a tal carrera, cuánto ha traído tal triatleta a tal carrera, se suele ver que ganan con 120, 125, 130. ¿Vale? Entonces, si se aprende a manejar esta métrica, se sabe que la mejor versión de los seres humanos, por algún motivo, está en torno a esa acumulación de dosis. 3 horas o 3 horas y media en torno a los últimos 50-55 días. Y entonces ahí viene un poco la pregunta que has hecho tú. Oye, es muy importante, o sea, ¿qué importancia tiene estar por debajo, por encima? Pues prácticamente, si tú acumulas en los 40 últimos días en torno a 2 horas y media o 3 horas asumibles, y para que sean asumibles tienen que ser con un 90% de zona 1, zona 2, ahí lo tienes. Realmente no importa tanto si es por debajo, ¿me explico? Sí. ¿Vale? Y esto sería una semana de ejemplo de forma. Y en un microciclo de forma, ya muchas más interrogantes, porque entonces los intervalos tienen que parecerse a la competición, ¿vale? O sea, aquí ya se trata de poner tantas sesiones de alta intensidad como puedas, pero cuanta más alta intensidad, más volumen suave. Y tiene que haber un ratio más o menos 90-10. De tal manera que tú prescribes 10 minutos de alta intensidad, pues tienes que prescribir más o menos 90 minutos de baja intensidad. 1 hora 40 duraría ese entrenamiento, ¿vale? Y entonces, ¿cómo toleran los deportistas profesionales horas de alta intensidad? Porque hacen decenas de horas de baja intensidad. Eso es muy importante, ¿vale? Y bueno, luego ya en el microciclo de... insisto, en este microciclo forma, fijaros que al final ya se empieza a acercar la carga crónica a más o menos 72, una cosa así, a base de acumular entrenamientos de 200, 240, esto podrían ser 4 horas y media, 5 horas y media, 6 horas, hablamos de deportes de resistencia, ¿vale? Y en la competición, pues tienes que llegar en torno a 95. Pero fijaros la polarización, ¿vale? Con días en los que has hecho muy suave para poder meter días muy bestias, ¿vale? Es muy importante esto, ¿de acuerdo? Y de estos 300, este día que han podido ser 6 horas, ojo que solamente media hora o 40 minutos serán de alta intensidad, ¿vale? ¿Sí? Pues creo que aquí más o menos se termina la parte de la temporada. Yo por mi parte, las 9 menos 10, ya lo siento. No sé si os habéis aburrido o así o me he pasado. ¿Alguien tiene alguna pregunta o queréis hacer algún comentario o alguna cosa? No, vale. Bueno, pues el que más disfruta de esto probablemente soy yo, porque me encanta hablar del tema. Así que si alguien me quiere mandar un email cualquiera de estos días con lo que sea, os digo y me mandáis. Me encanta hablar de deporte y comentar dudas y ayudaros en lo que sea. Y gracias por venir, por supuesto. Os digo.